cuando los leones tienen hambre, pues saben que en un poblado hay gallinas, hay cosas y hay personas. Y si tiene hambre, el león no le va a hacer asco a la carne humana, como que salía una persona en mitad de la carretera. Dando saltos, ¿no? Y digo yo, aquí ya ahora he ido a buscar el reloj para entregárselo a este, ¿sabes? ¿no? Pero el reloj, la bicicleta, todo. Mi vida casi. Y cuando me acerco estaba oscureciendo, no se veía bien, pero la persona esa que estaba saltando tenía un montón de pelo. Una de las cosas que digo en el curso que tengo, ¿no? Se llama Vivir con propósito, es que para cumplir tus sueños tienes que ponerle fecha. Una diferencia entre un sueño y un deseo es justo las fechas. Los deseos son deseo que me toque la lotería, pero no eso no tiene fecha, ¿no? Deseo que los reyes me traigan. Un sueño está en tu mano si le pones fecha. Una de las claves de la vida, hay que empezar. O sea, no puedes empezar desde el nivel perfección, porque eso no existe. Hay que empezar. Si tú quieres hacer un espectáculo, hazlo. ¿No es el lugar perfecto? No, hazlo. Porque es más importante hacer algo a medias que no hacerlo. Empieza. Ya llegamos y no sé lo que pasó, pero al tercer día había un cura dándome la extrema unción. Se me ocurrió dormir en la frontera. ¿En la frontera con Gaza? Sí, pero... o sea, en la frontera que en la tierra de nadie, donde no se puede dormir, se me ocurrió dormir ahí. Metí la tienda como en un hoyo, una especie de cráter, y a la noche escuché pasar un tanque y digo... ¿Tanque? Sí, digo, o sea, ¿qué hago yo aquí, no? O sea, ¿qué hago yo aquí? Porque como encienda la luz, primero disparan y luego preguntan. Aventureros, bienvenidos a un nuevo episodio de Adventure Cast, sexto podcast ya. Muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando. Y hoy tengo el placer de estar con una de esas personas que sigue siendo un niño, con una de esas personas que siempre se ha atrevido a soñar, que siempre ha ido más allá de donde la gente, la sociedad va. Este invitado, este individuo, este payaso que tengo delante de mí, seguramente será la única persona en el mundo que no se ofenda cuando le diga payaso, ha recorrido 111 países, si no me equivoco. 117 países, más de 220.000 kilómetros durante 13 años. Una absoluta locura. Bienvenido, Biciclón. Bienvenido, Álvaro Neil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer tenerte aquí. Me gustaría, en primer lugar, que nos contaras, aparte de todo lo que hiciste, ¿no? Durante esos 13 años ininterrumpidamente, que esto es importante decirlo, porque estuviste sin parar, o sea, estuviste recorriendo todos estos países sin volver a tu casa, sin volver a Oviedo, sin volver a España, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Qué fue lo primero, lo que te llevó a hacer tus espectáculos por el mundo y no solo hacer un viaje con una bicicleta? Fue el hecho de que yo ya actuaba de payaso en mi vida diaria, ¿no? Hacía lo que se llama en el argot la BBC, bodas, bautizos y comuniones. Y cuando me planteé viajar tantos años, pensé, ¿qué hago con el payaso, no? O sea, lo guardo, me lo llevo, no sé. Pero como era mi segunda piel, digo, es un poco ridículo que lo deje guardado porque no es como un violín. Un payaso es un carácter, una personalidad. Entonces me lo voy a llevar, vale, y voy a actuar. Ok, y ahora, ¿yo qué hago? ¿Actúo y cobro? ¿Hago gratis? ¿Hago la calle? ¿Qué voy a hacer? Claro, ponerte a actuar y cobrar en África a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Y digo, dándole vueltas, digo, pues si lo hago gratis, ya está. Y digo, gratis, ok, ¿y quién va a ser mi público? Pues ya que es gratis, yo invito. Así que, digo, voy a hacerlo en lugares donde no haya habido antes ningún payaso que haya actuado, o en cárceles, o en hospitales, donde la gente esté, en teoría, sufriendo, ¿no? En sitios muy humildes y sí, precarios. Que la gente, bueno, pues, es como un regalo, ¿no? Mi espectáculo, que sea un regalo. Y así fue como lo empecé a pensar, y así fue como se dio. Y de hecho fue ya como una regla que durante el viaje yo no cobraba. O sea, eso era por delante. No hay dinero por el medio, solo hay trabajo, hay que preparar el espectáculo, para quién va a ser, y ahí venían los problemas, ¿no? Porque en la parte del espectáculo fue lo más complicado de la vuelta al mundo. Sí. Sí, porque cuando tú llegas a un lugar que no te conocen y dices, hola, yo soy payaso, yo puedo hacer reír a las personas que me pongas delante mañana. Vale, muy bien. Digo, pero tienen que ser todas las más humildes. Y tienen que ser todas. No me puedes traer 10, porque si yo hago el espectáculo para 10 y tú lo ves, te gusta, y me dices, oye, genial, mañana haz otro y te traigo las otras 290. Te digo, no puedo, porque entonces no acabo la vuelta al mundo nunca. Tiene que ser
una apuesta, que tú te fíes de mí y digas, este tío es bueno, voy a traerle a todos los chavales o todo. Y claro, la gente no siempre se fiaba, ¿no? Dice, bueno, ¿y yo qué sé lo que vas a hacer? ¿Entiendes? ¿No? ¿Y este payaso qué va a hacer aquí? ¿Y este qué va a hacer aquí? Imagínate se pone y se desnuda o yo qué sé. Entonces, ellos tenían que arriesgarse y yo también, porque me ponía en manos de organizadores que yo no sabía quiénes eran. Y a veces salía mal. Y entonces, tú diste la vuelta al mundo durante 13 años y fuiste ofreciendo en la mayoría de los países en los que estuviste espectáculos en campos de refugiados, a gente muy humilde en general, en hospitales, en escuelas, etcétera, ¿no? Gente que en general estaba... Nunca había visto un payaso. De hecho, mi problema en muchos países era porque en el idioma local no existía la palabra payaso. En su cultura no existe un payaso. Entonces, mañana voy a hacer un espectáculo de payaso y no te entendemos. Ha habido un traductor. Es que el traductor no lo puede explicar. Entonces, era complicado porque ellos no sabían lo que estaban organizando. Para ellos nunca habían visto un payaso. Y dentro de un payaso hay muchos tipos de payaso. Entonces, lo que han visto es un tipo de payaso. Y era complicado que la gente a veces se fiara, ¿no? Y dijera, sí, vale, vamos a hacerlo. Otras veces no, pero no era una decisión de actuar en cada país, sino donde había una necesidad. Yo contactaba a lo mejor con la Embajada de España y les ofrecía el espectáculo y les pedía contactos. A veces me contestaban, a veces no. O sea que si ya mi propia embajada no entraba al juego, imagínate la autoridad de un pueblo de África, ¿no? Me gustaría volver atrás en el tiempo, ¿no? Porque al final, antes de este payaso que se va en bicicleta por 117 países con más de 220.000 kilómetros a las espaldas y 13 años, hay mucho antes, ¿no? Hay una vida antes, porque tú, ¿a qué edad te vas exactamente? Más o menos a la edad de Cristo cuando le crucificaron. 33 años. A los 33, sí. Bueno, sí, mi vida previa... Yo estudié la carrera de Derecho, oposité a notarías, que son de las oposiciones más duras que hay en este país. Preparé la oposición casi 5 años, aprobé algunos exámenes, no todos, y yo cuando me puse a estudiar dije, si lo saco en X años, bien, y si no, lo dejo, no puedo estar aquí toda mi vida, ¿no? Y después de 5 años vi que había cumplido el plazo que me había propuesto y no lo había conseguido, así que lo dejé. Pero claro, estás estudiando 10 horas al día durante 5 años, eres una máquina de memorizar, pero poco útil para la vida práctica. Y encontré trabajo en una notaría en Madrid, haciendo fotocopias y abriendo la puerta. Poco a poco fui tratando con clientes y tal. Y después de 4 años y medio en Madrid digo, esta vida no sé yo si vale la pena esperar a que llegue julio para vacacionar, no lo sé. ¿No? Y digo, mira, ¿sabes qué? Digo, me voy. Y dejé el trabajo y me fui a recorrer América del Sur en bici. 1 año, le dije a mi jefe, y dijo, vale. 1 año haciendo espectáculos de payaso también. O sea, ahí ya empezaste. Sí, ahí me lo llevé ya. Ahí ya te lo llevaste. Y ese fue como un entrenamiento, ¿no? En realidad en sí mismo era el proyecto. El proyecto. Lo que pasa es que luego vino uno más grande. De las manos. Sí, pero la idea era, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si con esto me curo. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque al final cuando terminé en Uruguay digo, wow, o sea, se me ha hecho corto, ¿sabes? De hecho fue 1 año y medio. Digo, yo quiero seguir, ahora quiero dar la vuelta al mundo y ya sé cómo hacerlo, ya sé, me llevó el payaso, tal, y cuando volví mi jefe me dijo, bueno, ya se te ha quitado la tontería. Y digo, no, ahora es peor, ahora no vuelvo. ¿En serio? Y dice, pero tú eres consciente que lo que vas a hacer no tiene vuelta atrás. O sea, tú cuando te vas... Cuando vuelvas ya no vas a tener trabajo, vas a ser ya grande, o sea, 45, 48, no sé. No tienes cotización, no tienes casa, tú no tienes... ¿Cómo vas a vivir? ¿Tú estás loco? Y dije, puede ser, pero no puedo esperar. Yo no he venido a esta vida a dosificar, he venido a jugar. Y este es el juego, es vivir tu sueño. También lo dices mucho, lo comentas mucho en algunas de tus charlas, ¿no? Que para mucha gente le puede parecer una locura, pero también para ti es una locura desde el otro punto de vista estar toda tu vida en un trabajo que no te gusta, con un empleo precario y al final en unas condiciones que pues quizás no han sido su sueño, ¿no? Cuando era pequeño. Sí, la gente olvida, ¿no? Eso en el libro Dar una vuelta a tu mundo lo digo, ¿no? Digo, ¿tú recuerdas lo que querías ser de pequeño? ¿Dónde está eso, no? Conecta con eso. Sé que es difícil monetizar eso a lo mejor, pero entre monetizar eso y renunciar a eso hay muchos términos medios. Y la gente... la zona de confort es como un remolino
que te mete y es un vórtice, ¿sabes? Acabas sumido ahí y es muy peligrosa. La gente no se da cuenta lo inútil que es si no se pone a prueba, ¿no? Un pájaro que no volara nunca, un pájaro que está en la jaula y cuando se la abres ya no sabe volar, porque ha perdido el entrenamiento. Y vivir tus sueños te hace despertar, te hace decir, ok, voy a probar otra cosa, a ver qué pasa aquí, ¿no? Y la gente se acaba aborregando porque acaba autolimitándose en su zona de confort, que cada vez es más pequeña y más inconfortable, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Que yo veo muchas veces en la sociedad porque nos dicen, para tener éxito, la clave del éxito, la fórmula de la felicidad es estudiar una buena carrera, tener un buen empleo, tener un buen salario, una buena casa, y ahí se acaba la vida, ¿no? Y como mucho un viaje, como tú siempre dices, de 7, 14 días a lo sumo, con mucha suerte, un mes. Mira, ¿sabes, Carlos? Cuando te diga alguien eso, vive con esa persona 5 días. Esa que te dice lo que es el éxito, vive con ella, vive su vida, a ver qué vida lleva. Y a lo mejor dices, ostras, este tío está vendiendo lo que no practica, ¿no? Es como el cura que da la bendición y luego hace lo que le da la gana. Digo, espérate un momento. A mí cuando estaba en Estados Unidos me decían, ¿a dónde vas ahora? Voy a cruzar a México. A México me dicen, ahí matan gente. Y digo, ¿tú has estado en México? No. Ah, qué curioso, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo sabes? Las noticias. Ah, las noticias. Mira, las noticias dicen que los países más difíciles para viajar o más peligrosos son Irán, Sudán, Siria. Bueno, pues son los más hospitalarios. En ese orden. Y cualquier viajero que va a Irán te lo va a decir. ¿Cómo me han tratado? No he podido pagar en un restaurante. Entonces, no te creas ni siquiera lo que yo te estoy contando aquí. Vívelo por ti mismo, ¿no? Pues cuestiónate tu vida y no des por hecho que la Tierra es redonda. Vete a experimentarlo. Tú lo experimentaste. Sí, yo di la vuelta por un lado y volví por el otro. Durante una larga temporada. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Ya esa vuelta al mundo. Vamos a hacer esa primera parte de la vuelta al mundo porque esta entrevista se va a dividir en dos. Una hoy, que vamos a llegar hasta Asia, hasta ese segundo libro que escribiste en Japón. Y luego ese tercer libro que es Regresando a ningún lugar. El último de tus libros lo veremos en otra entrevista dentro de un tiempo. Quién sabe cuándo. Tu vuelta al mundo empieza en una fecha clave, en un día en concreto y a una hora determinada. Y además, esto lo tenías ya predeterminado con mucho tiempo. Le pusiste fecha, ¿no? Una de las cosas que digo en el curso que tengo, ¿no? Se llama Vivir con propósito, es que para cumplir tus sueños tienes que ponerle fecha. Una diferencia entre un sueño y un deseo es justo las fechas. Los deseos son... Deseo que me toque la lotería, pero no, eso no tiene fecha, ¿no? Deseo que los reyes me traigan... Bueno, un sueño está en tu mano si le pones fecha. Y yo cuando escribí el primer libro del viaje de Sudamérica, Kilómetros de Sonrisas, escribí en la solapa, el autor de este libro se irá con los beneficios, si hay, del libro, a dar la vuelta al mundo, que comenzará el 19 de noviembre del 2004. Así que yo me puse ahí el lazo al cuello. Fecha, ¿no? O sea, terminada. Y ese día pues organicé la salida, vinieron amigos de Venezuela, vino gente de otros lugares del mundo para la salida. Y claro, no podía fallar, no podía decir, chicos, darme una semana más que me falta la pasta de dientes. No estoy preparado. Y la llegada fue igual. La llegada yo volví el mismo día que me fui, 19 de noviembre del 2017, pero el mismo día. Y lo mismo, hubo gente que vino de Hawái, de Italia, de Brasil, de Suiza y por supuesto de muchos lugares de España que vinieron a la llegada, ¿no? Entonces, claro, yo tenía ya que avisar con meses de antelación, ese día estoy llegando. O sea que la bicicleta puede ser más precisa que el ave. De ahí te fuiste, empezaste a recorrer hacia el sur España, ¿no? Para no volver en 13 años, que esto es importante que lo volvamos a matizar, porque tú estuviste 13 años sin volver a España, no dijiste a mitad, no, que me cojo un avión y me vuelvo las Navidades a España, no, tú estuviste 13 años fuera de España haciendo kilometrada tras kilometrada todos los días. Bueno, la realidad es que cuando yo me fui no sabía lo que iba a tardar. Hay un documental que ya se ha agotado, se llama El arte de vivir, que me pregunta, ¿y cuánto va a durar el viaje? Y dije, no sé, 8, 9, 10 años. Yo dije,
quiero pedalear hasta que me canse. Y no lo cumplí, porque después de terminar la vuelta al mundo he seguido haciendo viajes en bicicleta, ahora con Lorena, con mi chica, ¿no? El año pasado hemos estado en el Himalaya indio subiendo pasos de más de 5.500 metros. Entonces no cumplí lo que dije, quiero pedalear hasta que me canse. No me he cansado de pedalear, la bici sigue siendo para mí la mejor manera de viajar. Pero cuando yo salía de Algeciras tomando el barco a Ceuta, pues sí, digo, pues no sé cuándo volveré. Recorriste todo el sur de España. En Sevilla tuviste un pequeño problema, ¿no? con la bicicleta. Sí, el primer problema, nada más salir. Nada más salir, cuando en la salida vino uno de los patrocinadores que me había dado un sillín y las alforjas. Y ya está. Y ya está, y la mano, y me dijo, mira, esa es tu bici. Dice, esa bici no te va a aguantar. Y yo, ¿sabes qué? Le dije, lo sé, pero no lo quiero ver. Porque esa bici me la dio BH, que es una marca conocida, significa Belaustegui Hermanos, está en el norte de España, y fue el primer patrocinador. Yo fui a la fábrica de BH y me dijo el tío, cuenta con nosotros, ¿qué bici quieres? Pero BH no tenía bicis para viajar por el mundo, no se dedica a eso. Entonces yo dije, bueno, pues esa es la que más se puede ajustar, y la adapté. Pero obviamente quise convertir un burro en un caballo de carreras y no. Entonces este hombre, el patrocinador COS holandés, cuando la vio dijo, pero eso no te va a aguantar. Y yo lo sabía, porque bajando las cuestas, si quitaba una mano del manillar, la bici se movía un montón. Digo, madre de Dios, digo, yo no puedo quitar las dos manos del manillar. Claro, pesaba 85 kilos con todo el peso, ¿no? Y él me dijo, yo tengo un cuadro que te va a venir mucho mejor, más estable, no es de aluminio, es de cromoly, es una aleación mucho más fuerte, te la voy a mandar. Y yo, pero si acabo de empezar el viaje, digo, ¿cómo voy a cambiar de bici ya? Y dice, sí, te lo mando a Sevilla. Y me lo mandó a Sevilla y era el puente de la Constitución, era diciembre, ¿no? Yo me fui el 19 de noviembre, pues llegué a Sevilla creo que el 6 de diciembre, todo cerrado. Todas las tiendas cerradas. ¿Y dónde cambio esto? Y encontré un chico que tenía una armería, una tienda de venta de armas, que le gustaba el BMX y me dijo que me ayudaba. Y dentro de la tienda, rodeados de cabezas de osos, de leopardo, de cuadros matando un reno, pues hicimos el cambio de cuadro y en 2 días salí de Sevilla ya con la bicicleta en condiciones. Cruzaste Ceuta y tu primer país... África, ¿no? Tu primer continente, África, sí. Y tu primer país, Marruecos. Marruecos, ¿no? Sí, Marruecos. Bueno, yo quería empezar por el continente que pensé que podía ser más duro cuando yo fuera más joven, ¿no? Porque habría que superar muchos inconvenientes físicos. Y así fue, ¿no? En África tuve 4 malarias cerebrales. Entonces, bueno, bajé Marruecos y, bueno, crucé el desierto, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Mali, Níger, Burkina, Benín, bla, bla, bla. El primer espectáculo lo hice en Chinguetti, en un pueblo de Mauritania, en el desierto, y fue muy duro porque... Fue duro la organización, los chavales eran inquietos, actuar en la arena del desierto, ¿sabes? O sea, fue como, wow, el camerino eran las ruinas de un antiguo castillo y bueno, fue una experiencia. La cuestión, siempre digo que la clave, una de las claves de la vida, y yo iré diciendo cosas que yo creo que son claves en la vida, ¿no? Una de ellas es, hay que empezar. O sea, no puedes empezar desde el nivel perfección, porque eso no existe. Hay que empezar. Si tú quieres hacer un espectáculo, hazlo. ¿No es el lugar perfecto? No, hazlo. Porque es más importante hacer algo a medias que no hacerlo. Empieza. Y para mí ese fue la clave de aquel espectáculo, fue que se rompió ya el encanto, ¿no? Que ya empecé a hacer espectáculos. En Marruecos... Cruzaste el Atlas en invierno, que eso ya fue, yo creo que tu primer gran desafío, ¿no? Ahí tuviste un pequeño percance. Sí, también. Ahí me caí con la bicicleta. Fue en 13 años, yo creo que me he caído una vez solo. ¿Una vez? Sí, y fue ahí. Había placas de hielo en el camino, no era asfaltado, era tierra, y ya estaba en sombra, era el atardecer, yo no encontraba dónde dormir, y no lo vi. Y claro, pues el hielo con la bici fatal, ¿no? Luego estuve pedaleando
en Ushuaia en invierno y ahí tenía neumáticos con clavos, bueno, ya sabía un poco más, ¿no? Pero aquí en el Atlas me pilló pues, de imprevisto la nieve y me caí y fue el primer golpe con la bicicleta así durillo, pero no pasó nada, vamos. Una de las cosas que más te chocó de ese primer país que visitaste, Marruecos, es el hachís, ¿no? Que de hecho es el primer capítulo de tu libro, el hachís barato. ¿Por qué? Bueno, nada más cruzar a Marruecos tienes un montón de locales ofreciéndote hachís, hachís, hachís. Y bueno, porque parece que allí se cultiva mucho, se da muy bien, tiene muy buena calidad, tiene denominación de origen, el hachís marroquí, pero a mí no me interesa. Entonces acabé harto, ¿no? Tío, no me interesa, ¿no? Entonces ibas por la calle pedaleando y te ofrecían, en un camino salían hachís y yo, déjame en paz. Era un poco pesado, sí. Hombre, iría más contento, ¿no? Sí. Puede ser. Luego, mira, yo he pedaleado por Bolivia, que ahí sí que tuve que consumir hoja de coca para la altura y bueno, era un anestesiante, ¿no? O sea, sí. te ayuda, pero el hachís la verdad que no me interesaba para nada. Allí recorriste Marrakech, fuiste hasta, si no me equivoco, una antigua colonia española, que a día de hoy seguro que... Yo de hecho la descubrí en tu libro, o sea, fíjate, Sidi Ifni. Sidi Ifni, sí, que había incluso oficina de correos, todavía ponía el cartel de oficina de correos de España. Y al sur de Marruecos está, bueno, un montón de ciudades fantasmas, ¿no? Porque, bueno, se hizo la Marcha Verde para intentar demostrar ante la ONU que toda esa zona que el pueblo saharaui reclama es de Marruecos. Está habitada por gente de Marruecos. No puede estar habitada por dos pueblos a la vez. Como reclamaba el pueblo saharaui que era suyo, dice, no es tuyo porque yo estoy viviendo. ¿Y qué hizo el reino de Marruecos? Construir pueblos enteros, casas, plazas, todo, para hacer ver que ahí vivía gente, pero no vive nadie. Lo poblaron durante una semana, cuando vinieron los inspectores de la ONU, hicieron creer como si fuera un decorado de Hollywood, pero casas de verdad. Y cuando se fueron, aquella gente se volvió a sus lugares. Entonces tú recorres eso y ves ciudades fantasmas, claro. Nadie vive ahí, no existen, no hay infraestructura, no hay nada. Pero quedaron como ejemplo de, bueno, lo que es el poder, ¿no? De decir, yo puedo hacer ver que esto es mío y no lo es. Y ahora con lo que ha ocurrido con el pueblo saharaui, ¿no? Que es muy fuerte, la política es muy fuerte. O sea, España, como está siendo asediada, ¿no? Por un montón de pateras que salen de Marruecos, el gobierno de Marruecos no vigila las costas, deja salir pateras y España tiene problemas. Van a Marruecos, negocian y dicen, mira, tú contrólame las fronteras, no me dejes salir pateras y a cambio no reconocemos el pueblo saharaui. Ok, y eso hicieron. Y 2 meses después reconocen el pueblo palestino, ¿sabes? Y yo estuve recorriendo Kosovo, que no es reconocido por España y está reconocido por muchísimos países. Y digo, madre mía, la política, tío. Hipocresía pura y dura. Sí, hipopolítica. Después de... Bueno, antes de cruzar a Mauritania y hablar, ¿no? de ese espectáculo que ya nos has adelantado que hiciste, estuviste y fuiste partícipe de la hospitalidad de los bereberes, ¿no? Del desierto. Cuéntanos cómo son esos bereberes, porque hay mucha gente que ya cree que queda... Sí, quedan pocos, ¿no? De hecho, no están... Como pueblo nómada no se limita a Marruecos, están en Marruecos, Mauritania, en Argelia, o sea, se mueven, ¿no? Y lo que tiene el desierto es que es un lugar de hospitalidad. O sea, tú no puedes negar en el desierto agua a nadie. Tienes que ofrecer. Y en el desierto siempre vas a encontrar hospitalidad. Nadie te va a negar nada, ¿no? En Sudán tú llegabas a una casa y en cuanto te sentabas a echar la siesta, te levantabas y había té al lado. Alguien había puesto té, ¿no? Hay en el Nilo, todo recorriendo Egipto, hay vasijas con agua del Nilo para que bebas, ¿no? O sea que la hospitalidad del desierto, la gente del desierto es hospitalaria porque ellos saben que hoy es por ti y mañana es por ellos. Seguiste por Mauritania, hiciste este espectáculo en Chinguetti, si no me recuerdo mal, y visitaste también, creo que es en Mauritania, la Isla de la Vergüenza, si no me equivoco. Sí, ¿de dónde es esa Isla de la Vergüenza? Bueno, es el embarcadero de donde partían muchos esclavos hacia
hacia América, ¿no? También en Dakar, en Senegal lo hay, ¿no? Y es un punto de embarque, ¿no? Es como el último lugar que ellos veían posiblemente con vida, porque en el barco iban tan hacinados que solo un 25% llegaban con vida. ¿Y esa isla de la vergüenza era solo de una colonia en concreto, española, inglesa, francesa, o eran de todas las colonias europeas, o sea, de todas las potencias europeas desde donde se enviaba? Yo A los... supongo, porque no lo sé, no recuerdo la historia, pero supongo que sería un puerto que si tú quieres embarcar tus esclavos pagando un canon, te dejamos, ¿sabes? O sea, el comercio de esclavos es comercio, al fin y al cabo se somete a las reglas de la economía. Si pagas, te lo doy. ¿Qué te impresionó más de Mauritania? Algo que recuerdes en concreto que digas, ostras. Ahí aprendí cómo la ropa para viajar por el mundo no la tienes que comprar en tu país, ya la comprarás ahí, ¿sabes? Ellos tenían un traje que era como si fuera el mantel de casa, ¿no? Sí. Pero el de la mesa grande cuando vienen 10 a comer. Tú le haces un agujero en medio, te lo pones por encima de la cabeza y ese es el traje de Mauritania, ¿no? Entonces, sin mangas ni nada. Pero era súper útil porque los mosquitos no sabían dónde estaba la piel, porque se perdían con la tela, era fresco. Y eso, digo, qué buena ropa para pedalear, ¿no? Digo, claro, pero esto no lo venden en España, tienes que venir aquí, ¿no? Y en Mauritania fue cuando comprendí también el valor enorme del turbante, que luego nunca lo he dejado de usar durante la vuelta al mundo, ¿no? Porque es una pieza de tela que tiene multiusos, ¿no? Y dices, bueno, me vale para ducharme, para secarme, me vale como almohada, como pareo, como toalla y como turbante. Incluso muchas veces lo ponía en la bicicleta y hacía una sombra y ahí debajo podía descansar. Desde Mauritania seguimos hacia el sur con otro país, ¿no? Que también yo creo que es legendario, que es Senegal. Allí tuviste la oportunidad, ¿no?, de recibir la hospitalidad de un inmigrante que había estado aquí en España, que se llamaba Karim. Karim, sí. Cuéntanos la historia de quién es este Karim. Bueno, Karim vendía DVDs en los bares en Asturias, ¿no? Y una amiga me dice, este Karim es un personaje, habla con él y me dijo, mira, si pasas por Senegal, en Ziguinchor está mi familia y te van a recibir, ¿no? Y pasé por ahí y efectivamente fui, mataron un pollo, llamaron a todo el mundo y todavía... Ya no, pero casi cada año Karim me escribía y me dice, he estado en Ziguinchor, mi familia te manda recuerdos. O sea, impresionante, ¿no? Digo, madre mía, estoy siendo alojado por la familia de un tío que vendía DVDs en los bares. Y había venido literalmente desde Senegal a buscarse una mejor vida aquí a España, ¿no? Sí, como mucha gente, ¿no? Muchos inmigrantes que, bueno, como digo, nadie ha elegido dónde nacer y por qué no... Igual que tú has decidido estudiar una carrera u otra, pues él decide vivir en un país o en otro. No sé, si tú ves la tierra desde el aire, no vas a ver ninguna frontera. Solo hay colores. Es interesante esa reflexión. Desde ahí, desde Senegal, partiste hasta Guinea-Conakry, ¿no? Uh-huh. Y luego hasta posiblemente uno de mis países fetiche que me gustaría visitar, aunque dicen que no es muy seguro, que es Mali. Bueno, de Senegal hay otro país, Gambia. Muy pequeñito, que estuve con el cónsul de España, que era de Canarias, en la capital, en Banjul, me alojó en su casa. Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, por las montañas de Futatjalón, allí tengo fotos muy buenas. De hecho, saqué un libro de fotografías de África. Diario fotográfico de un payaso en África, que fue finalista de los premios de fotografía del 2008 aquí en España. Y hay unas imágenes impresionantes porque había un lago que una vez al año la gente local podía ir al lago a pescar, solo una vez al año. Y cuando se tira todo el pueblo al lago a pescar, aquello lo dejan seco, o sea, seco, ¿no? Y de ahí sí, pasé a Mali, que en aquellos momentos, lo que ocurre con África es que cuando yo pasé por Mali no había problemas, hoy sí... yo qué sé, otro país, Ghana, no se podía ir, pero ahora sí, o sea, cambia mucho la situación geopolítica. Y Mali fue un país duro por el calor, porque ahí ya te metes en el interior y un tramo que el desierto ya no había quien lo pudiera recorrer. Tuve que hacerlo en canoa y, o sea, yo estaba con, no sé si con malaria, principios de malaria, o sé, pero
fue durísimo. O sea, aparte de negociar el precio, ¿no? Cuando te ven llegar, sabes que vas a pagar 4 veces más que cualquiera y negociar. Y era la única canoa que salía. Estuvimos con otro belga 3 días en un pueblo esperando la canoa, ¿no? Y cuando llega, el de la canoa sabe que tú tienes que subirte sí o sí. Así que negociar es ridículo porque sabe que no puedes negociar. Ahí en la zona del sur de Mali conociste un pueblo muy especial, el pueblo de los Dogón, en Bandiagara, en la zona de Bandiagara. ¿Nos podrías contar cómo viviste, ¿no? Este pueblo? ¿Qué es este pueblo? ¿Qué son sus tradiciones? Bueno, muchas de las cosas que yo viví en África, luego para escribir el libro, por ejemplo, África con un par, pues yo me documenté, ¿no? Entonces es después que yo descubrí cómo este pueblo habitaba en las paredes de la montaña, había leyendas que decían que volaban para conseguir comida, ¿no? Porque no se podía acceder de otra manera hasta la montaña. Y todas estas tradiciones del pueblo Dogón, todo eso, yo me documenté después. O sea, viajando yo no lo sabía, yo vivía la experiencia y luego le aplicaba la historia, ¿no? Y así es como conocí al pueblo Dogón, pero leyendo. Y es un pueblo al final que tiene unas tradiciones increíbles, ¿no? De baile, de danzas, etcétera, y que se cuelgan literalmente para volar, como tú dices, a las cornisas de los acantilados de Bandiagara. ¿Para qué? Pues son sus tradiciones, yo ya ni lo recuerdo, te digo que muchas de esas cosas yo me documenté en su momento y tendría que volver a leer mi propio libro para recordarlo, ¿no? Pero hoy en día con el turismo muchas de estas cosas se han prostituido, ¿no? O sea Sí. que posiblemente si tú vas ahí ahora tendrás que pagar para verles volar. Al final es el problema que yo creo que también tiene el tema indígena, ¿no? Que ahora es un tema que, si te das cuenta, es todo de plástico, ¿no? Es literalmente, antes lo hacían, porque querían hacerlo y eran sus tradiciones, ahora es más para el turismo y ya está. Una de las cosas que más me llamó la atención de África es la cantidad, y fíjate que yo recorrí eso en el año 2007, 2008, ¿no? Que todo el mundo tenía teléfonos prácticamente, ¿no? Yo pasaba por pueblos y echaban la final de la Champions. Y digo, madre mía, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, la gente se sabía no quién era el presidente de España, pero sí la alineación del Real Madrid o del Barcelona, ¿no? Entonces, este acceso a tanta información hace que cuando llegues allí, pues no sea tan desconocido ni esos pueblos para ti, ni tú para ellos. En Burkina Faso, una vez atravesaste toda la zona de Mali, llegaste, si no me equivoco, a Burkina Faso, allí tuviste un incidente curioso, ¿no? Tuviste un incidente con un insecto que se metió dentro de tu piel, literalmente. Cuéntanos esa historia, porque es Bueno, curiosa. comenzó en Burkina y acabó en Benín, porque exactamente tuve una infección en el pie y no se curaba. En África las infecciones más simples acaban en tragedia porque el calor hace que los insectos pues fermenten muy bien y aquello acabe siendo lo que era una tontería acaba, no curas, no cicatriza, ninguna herida cicatriza por la humedad que hay, ¿no? Entonces aquella herida iba mal y yo cuando estaba en el norte de Benín vi un hospital, Tanguietá, y digo, voy a entrar, o sea, yo no tenía seguro de viaje. ¿Tú ibas sin seguro de viaje? Sí. Digo, voy a entrar a preguntar. Y entré y normalmente en los hospitales suele haber enfermeras, monjas, ¿no? Hermanas. Y me atendieron, alguna hablaba inglés o francés. Y bueno, me curó y yo vi muchos niños, ¿no? Y le digo, ¿y por qué hay tanto niño aquí? Dice, porque en este hospital hay niños y viene un padre italiano una vez al año a operar, porque es especialista en deformaciones de pie, traumatología, tal. Y digo, wow, qué casualidad que yo esté aquí. ¿Por qué? Y dice, porque yo soy payaso y yo podría hacer un espectáculo para esta gente. ¿En serio? Espera. Me curaron la herida. Dice, ¿qué necesitas? Y yo, curarme y preparar una sala, no sé qué. Y al día siguiente, a los 2 días, hice el espectáculo en el hospital. De hecho, el capítulo del libro creo que se llama La Providencia me ha traído aquí o algo así. Por esa herida yo entré al hospital y gracias a ello hice el espectáculo y me fui curado y dejando sonrisas. Después de Benín, ¿no? Te fuiste a otro país, creo que es el siguiente, porque ya visitas de tantos países que, perdona si me olvido alguno, que es Nigeria, si no me equivoco. Sí. Y allí también
tuviste esa primera malaria, ¿no? Sí. Cerebral. Cuéntanos todo de esa malaria cerebral, Bueno, de pues, cómo crees que la cogiste, cómo pasaste esos días. en primer lugar, no hay medicina para prevenir la malaria, ¿no? La gente que toma... O sea, no hay una vacuna. No hay vacuna, no. Bueno, parece que Partarroyo, un médico colombiano, la desarrolló, pero él no quería que las multinacionales comercializaran la vacuna, quería regalarla y las multinacionales farmacéuticas quieren comercializarla, entonces él dice, pues no os la doy para que no la... Entonces, no hay vacuna. Lo que hay es una especie de profilaxis que puedes tomar que no te garantiza que no te vayas a contagiar, pero bueno. Y en todo caso eso provoca efectos secundarios en el riñón, o sea que yo decidí no tomarla. Y cuando tuve malaria no sabía lo que era, porque como nunca la tienes, pues no sabes lo que es los síntomas. Llegué un domingo a un hospital, bueno, a una iglesia católica, a pedir alojamiento. Me dijeron que sí, me dejaron dormir. Y yo digo, mañana me voy, y al día siguiente no me podía levantar. Y al día siguiente digo, me voy, digo, no me podía levantar tampoco. Miércoles digo, ya sí que me voy, ya sí que no me levanto y ya no iba ni a comer con ellos. Aparte la comida de Nigeria era, o lo cuento en el libro, era súper picante, o sea, solo se podía comer piña. Era terriblemente picante, pero feo, picante feo, ¿sabes? Y digo, esto no puedo comer, vomitando todo. Y el jueves por la mañana yo tenía un termómetro, llevaba en las alforjas un termómetro y me lo ponía y yo veía 40 y digo, y tenía... Pinta mal. Pinta mal, tenía calor de sudar, de un charco de agua y al poco rato frío de escalofríos. Digo, madre mía. Y jueves por la mañana llegó una enfermera o una hermana y me dijo, vamos a ir al hospital. Y me acuerdo que le dije, sí, voy a ponerme los zapatos. Me dice, no hay tiempo para los zapatos. Salimos y estaba la ambulancia. Yo con la sirena, yo la cabeza me la quería cortar del dolor de cabeza y el pitío de la ambulancia. Llegamos y no sé lo que pasó, pero al tercer día había un cura dándome la extrema unción. O sea, te estaban dando la extrema unción Sí, de que sí. la ibas a palmar. Sí, claro, si te dan eso ya. Ya, y no sé cómo, pues me recuperé. Y tardé una semana y salí de ahí muy roto. Pero bueno, pues vivo, sí. La malaria cerebral deja secuelas. No, se dice en mi caso no ha dejado. No. De hecho, he podido hasta donar sangre de Sí. nuevo. No he tenido secuelas, pero podía dejar. Y yo he tenido 3 más, pero aquella fue la peor. ¿Y las otras tenías algún tipo de inmunidad y ya...? No, lo que pasa es que ya veía que era malaria, entonces me paraba antes, descansaba antes, no forzaba el cuerpo tanto, ¿no? Y me recuperaba. Y también hay algún tipo de, por lo que oí, que en algún otro país donde pillaste la malaria, de medicina casera de hojas, ¿no? Sí, que te puede ayudar un poco. Unas monjas en Libreville, creo, en una misión que tenía malaria, me hicieron una especie de medicina alternativa. Una hermana que tenía esta habilidad me ponía los dedos en la mano y iba sintiendo mis vibraciones, y otra persona, yo tenía la otra mano con el dedo pulgar y el de al lado, este es el índice, unidos, y ella me hacía preguntas que yo tenía que contestar sí o no, y la otra persona me iba separando el dedo, y si yo no lo separaba era que no. Algo así, las preguntas eran: ¿te duele la cabeza? Sí, no, sí. ¿Te duele por la mañana? Sí, no. Iba descubriendo mis dolores y luego iba aplicando la medicina. ¿Necesita tomar, yo qué sé, hierba luisa? No. Según lo que hacías con la mano. Sí. ¿Necesita tomar no sé qué? No. ¿Necesita? Sí, ok. 3 veces al día? No. 2 veces al día? No. 1 vez al día? Sí. ¿Por la mañana? No. ¿Por la tarde? Sí. Y entonces descubría qué tenía que tomar, la dosis, todo. Y me dio unos botecitos. Y estas monjas me decían, tenemos el remedio, porque el jardín es nuestro herbolario, ¿no? Y hemos practicado esto con muchos enfermos. Hemos curado de SIDA a mucha gente, lo que pasa que no está contrastado, pero hemos curado. Hemos curado de malaria, como a ti te hemos curado. Y lo que pasa es que la medicina, para tomarla, hace falta un gotero, ¿no? Para tomar las gotas precisas, 2, 3 gotas. Y esos goteros aquí no se consiguen. Entonces yo organicé una campaña a través de mi web para conseguir financiación
para enviarles a estas monjas goteros para que pudieran administrar la medicina. Y una vez más, como yo tengo un problema, descubro una manera de ayudar a las personas que primero me ayudó a mí. Es curioso cómo los países desarrollados tienen esos goteros, pero no saben tanto de esa medicina, ¿no? De esa medicina local que puede curar, ¿no? Esa gente que al final está en esas zonas, monjas, etcétera, al final aprenden a base de ver a los nativos. La necesidad obliga a ser creativo, ¿no? Si te estás muriendo de hambre, pues vas a probar si la corteza de un árbol alimenta o no alimenta. Uno se muere, otro prueba otro árbol, se muere y bueno, pues ya está, prueba y error, sí. Seguimos tu viaje por Camerún. Ajá. En Camerún tuviste una serie de lluvias torrenciales que te recibieron al país bastante fuertes. Camerún, ¿cómo lo viviste? Porque ya empieza a ser un sitio muy selvático, ¿no? Si no me equivoco, una zona con mucha selva. Lo peor de todo fue Nigeria. O sea, sí. Yo en Nigeria vi muertos en la carretera. ¿Muertos en la carretera? Sí, o sea, un muerto en la carretera, ¿no? Y el nivel de... Lo cuento en el libro, el nivel de densidad humana, de conflictos, de violencia, de agresividad que hay en Nigeria, no lo vi en otros lugares, ¿no? Luego encontré otro amigo, Loncho, que dio la vuelta al mundo también muchos años y me dijo que a él Nigeria le fue bien. Pero después de Nigeria yo ya había pasado casi lo peor en términos de violencia, ¿no? De inseguridad, de sentirme vulnerable. Luego en Congo, Kinshasa también. Sí, ahora hablaremos del Congo. Y en Camerún simplemente pues descubrí que el barro no es... que con el barro se hacen casas, ¿sabes? Entonces el barro cuando se seca es un ladrillo y cuando se seca en las ruedas de tu bicicleta es un ladrillo. O sea, no puedes mover la rueda, se queda petrificada. Y tenía que con agua, me metí en un camino para dormir, a la mañana siguiente llovió y para salir ese kilómetro igual tardé 3 horas en hacerlo. Y luego toda la mañana para limpiar la bicicleta. Entonces, todavía me acuerdo y cuando veo ese tipo de barro, ahora viajando, digo, no, ahí no me meto, porque como llueva la he liado. Todo esto, experiencia africana, ¿no? En Camerún, precisamente ese barro lo construían para hacer casas, ¿no? Y en tu libro comentas que conociste a gente que conocía a personas que literalmente les había saltado un león por el techo de su casa porque estaba hecha de barro y que los había matado a todos. Cuéntanos esas historias. Sí, los leones en África no están en un parque natural, ¿sabes? Con una taquilla para entrar y para salir. Entonces, África es su parque natural. Entonces, cuando los leones tienen hambre, pues saben que en un poblado hay gallinas, hay cosas y hay personas. Y si tiene hambre, el león no le va a hacer asco a la carne humana, que por cierto debe ser muy rica, porque viendo lo que comemos, pues la carne debe estar ahí también sabrosa. Y los tejados no son de ladrillo, no son de teja, son de paja. Entonces, claro, un león salta eso y imagínate, ¿no? Pues es que en 2 minutos está en el dormitorio. Y una pareja, ¿no? Que estaba durmiendo tranquilamente y lo cuentas en tu libro. Y saltó el león por el techo. Sí. Eso ocurre, o sea, no salen las noticias. Es que es surrealista. Pero bueno, no es tan surrealista, es desde lógico. El punto de vista occidental. Sí, pero es que las casas no tienen ventanas, el tejado tienen de altura, pues igual tienen 2 metros como mucho, ¿no? Tú igual te pegas con la puerta. Entonces entras y estás expuesto, no hay mucha diferencia entre estar dentro o fuera. Y para un león eso... pues es es saltar. A lo mejor él saltó al tejado pensando que el tejado le iba a soportar el peso y él mismo se sorprendió y acabó en la cama de aquellos dos, ¿no? A partir de ahí ya cruzas hasta el Congo y entramos ya en la zona de Congo, República del Congo, que quizás es una de tus partes más conflictivas del viaje. ¿Cómo viviste toda esos 2 países tan conflictivos y tan problemáticos? Ahí todavía... no llevaba casi ni un año de viaje, pero yo ya estaba destrozado, ¿sabes? Quiero decir, ya había sufrido 1 o 2 malarias, mi cuerpo estaba pues muy delgado y ya estás tocado, ¿no? Entonces cuando estás tocado, pues ya se nota, ¿no? Y Congo, lo mismo, las carreteras no existen, tienes que buscarte la vida, no hay donde dormir, no hay donde aprovisionarse, ¿no? Mi dieta era arroz con atún, atún con arroz con atún. Yo comía latas de atún a veces, que tengo alguna foto, ¿no? Que pone donación del pueblo de Japón a Gabón, no vender.
¿no? Y eso se vendía en el mercado negro, nunca mejor dicho, porque era africano, así que era mercado negro. Chiste negro, ¿eh? Chiste negro. Y yo vivía, o sea, si tenía para cenar atún, aquello era un gran día, ¿entiendes? Y si no, una cebolla. Y si no, arroz. Ya está. Yo he comido arroz seco, así sin más, y bueno, alimenta. Pero claro, el cuerpo va desgastándose y cuando las carreteras son peores, cuesta mucho avanzar. Es muy penoso, es muy penoso. Y la inseguridad que se respira, ¿no? A ti, en República del Congo, Democrática del Congo, te pusieron hasta una pistola en la cabeza, ¿no? Sí, si ocurrió, no pero mal. fue, bueno, un militar que estaba borracho, también la gente me defendió, ¿no? Pero sí que en Congo, Kinshasa, noté como las miradas de, wow, aquí el raro soy yo, ¿no? Yo llegué a la embajada de España en Kinshasa un viernes y le había escrito al embajador diciendo que yo ofrecía espectáculos y me podían dar algún contacto, tal. Me dijeron, mira, nuestro contacto que te vamos a dar es este, no vengas. O sea, aquí no vengas porque es un país difícil, han matado a algunos cascos de las Naciones Unidas, azules, entonces... O sea, hay mucho resquemor Sí, contra y el que no extranjero. pueden asegurarte que tú vayas a pasar por ahí tranquilamente problema. y les vas a dar problemas. Si te matan, pues ellos tienen que repatriar el cadáver, hacer papeleo, en fin, es un jaleo, ¿no? No vengas. Y yo llegué el viernes, me acuerdo que había en la embajada un policía nacional español, que están por ahí destinados por el mundo para hacer un sueldo extra, y el policía con una verja, con acento andaluz, buena tarde, ¿qué quiere usted? Pues quería pasar aquí con la bicicleta, déjela, si dejo la bicicleta ahí no hay bicicleta, ¿sabes? En 2 minutos ya no está la bicicleta. Pase usted. ¿Y qué quería? Ver al embajador. ¿Al embajador? Y me recibió y lo primero que me dijo, pero vamos a ver, no le dijimos que no viniera. Y yo, wow. Digo, pues mira, he venido y encima no tengo dónde dormir. Y le dijo a un becario, a ver, Manuel, búscale a este un lugar para pasar la noche. Y era por la mañana. Yo había cruzado en barco el río Congo, desde Congo-Brazzaville a Congo-Kinshasa, y yo he llegado por la mañana, 10 de la mañana, y a las 2 cerraban la embajada y el becario me dice, pues no encuentro nada. Y yo, ¿cómo que no encuentras nada? ¿Y dónde voy? No lo sé. Me dice, si no tenías dinero para hacer este viaje, haberte quedado en casa. Wow. Yo con todo lo que había pasado, con toda la hospitalidad que había recibido en África, que un propio compatriota Te diga eso. me diga eso y no me diga, vente a casa, tío, que tendrás 1000 historias que contar, vamos a hacer una cena. Vamos a hacer una buena cena. No, nada. Y yo, ¿cómo que? A mí el embajador me dijo que te busque lugar, pero no que te lo encuentre. Y yo, quita para allá, déjame el ordenador. Me puse delante del ordenador, empecé a buscar, conseguí el teléfono de los salesianos, llamé, me dieron la dirección y fui para allá y acabé durmiendo allá. Luego el lunes cuando me iba me querían cobrar, porque bueno, cobraban, pero bueno, por lo menos solucioné la papeleta, pero duré en Congo poco porque no era seguro para mí estar por ahí, no era un lugar para poner la tienda fácilmente. ¿Acampaste en algún momento fuera, en el Congo? O sea, Sí. concretamente en el Congo. Sí, O sea, sí. ¿te atreviste a acampar? No, en África muchas veces, sí. Bueno, casi todas las noches acampaba. ¿Y no tenías hacía un miedo? fuego, y hacía un fuego y confiaba que con el fuego, que bueno, los animales lo respetaran, ¿no? Y aparte, bueno, si algo tenía que ocurrir, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pero yo no podía dejar de vivir mi sueño por un posible miedo. Y no existía, o sea, existía mucha inseguridad cuando tú ibas por las carreteras desiertas ahí por ahí en medio del Congo. Ahí O sea, eran más peligrosas las ciudades. Posiblemente sí. Por las carreteras es que si te encontrabas un coche, se paraban a lo mejor a darte agua o a sacarte una foto o a hablar contigo, no sé. No era. O tú les parabas para pedirle información de, oye, ¿cuánto queda para el siguiente pueblo? Porque yo tampoco es que llevara un mapa preciso, ¿no? Yo no sabía dónde estaba el siguiente pueblo y si en el pueblo había gente o si había agua. Así que si venía un coche yo le paraba, intentaba comunicarme con ellos y que me explicaran qué me esperaba por delante. Siguiendo con tu viaje, después del Congo y República Democrática del Congo, fuiste a un país también, ¿no? Muy peculiar, que es Angola. Angola. Bueno, entré por el norte y las monjas a las que me alojaron, a las que le di un curso de malabares, una aprendió a hacer malabares en 2 minutos, me dijeron, ¿cómo vas a ir a
a Luanda, ¿no? La capital, y yo en bicicleta, y dice, ¿sabes que está el camino plagado de la mosca tsetse? La mosca del sueño, que te puede matar. Y yo no. Y dice, ¿tú sabes cuáles son los colores favoritos de lo que más le atrae? Dice, el negro, el color de mi culot, y el azul, el color de mi camisa. Lo que llevabas, vamos. Genial. La bicicleta negra, las alforjas negras. Dice, nosotros cuando vamos a Luanda, vamos en coche, y si alguna hermana quiere ir a hacer pis, no la dejamos, para no abrir las puertas. Así que, ¿cómo vas a ir tú en bicicleta si vas a tardar una semana? Es que... Y efectivamente fui en bicicleta y notaba picores, porque de vez en cuando la mosca esa te da como un calambre, ¿no? O sea, cuando te pica es como una descarga eléctrica, ¿no? Y yo la notaba, era como un tábano a lo bestia, ¿no? Y yo, ¡guau! Pero no sabes si todas transmiten la enfermedad. Entonces, bueno... O sea, tú notabas que ya te estaba picando, me ha picado. Ahora, no como la malaria, que ya lo notaste ya pasadas, sino aquí, que vamos... Que inmediatamente, era como una descarga eléctrica, ¿no? Y cuando llegaba a algún pueblo, si había un policía o tal, se acercaba y con un palo, yo dejaba la bici, le golpeaba las alforjas y yo estaba transportando como una colonia de moscas, ¿no? Salían todas volando. Una nube ahí. Sí. Digo, joder, qué barbaridad. Pero bueno, no me pasó nada hasta que llegué a Luanda. Y allí me quedé con unos españoles, Sixto, que no le he vuelto a ver desde ese año, desde el 2000... finales del 2005, no lo he vuelto a ver y espero verle este año porque él creo que está viviendo en Portugal. Él me alojó en su casa y fue divertido con su mujer Fatiña y sus 3 hijas, y entonces se tenía que ir a España, ¿no? Y dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, yo ya me voy mañana. ¿Te vas mañana? Y dice, bueno, pues tú te vas mañana, yo me voy dentro de 2 días, así que nada, aquí se queda mi mujer, mis hijas. Me fui. Me despidió en la puerta, me acuerdo, diciendo, oye, si necesitas otro día cualquier cosa, aquí estamos, ¿no? Me voy y ese día yo iba detrás de un camión pedaleando, no vi un agujero, metí la rueda delantera en el agujero, me pegué una piña, esa fue posiblemente la segunda caída. Como Cristo, primera caída, segunda caída y la rueda destrozada. Y tuve que coger un transporte para volver a Luanda. Era un camión de carbón, que era como una señal, ¿no? Como castigado por haber ido mal, ¿no? Y volví a su casa y dice, ¿ahora qué vas a hacer? Digo, pues tengo que conseguir una rueda nueva. Dice, pues aquí en Luanda no vas a conseguir una rueda de bicicleta. Dice, espérate, a lo mejor el vecino está viniendo la semana que viene, a ver si te la puede traer, pero yo me voy mañana. Así que bueno, al día siguiente yo estaba en la puerta, abrazaba a su mujer con las niñas diciéndole, pues nada, buen viaje, si quieres volver un día, esta es tu casa y tu familia. Y me dice, como venga dentro de un mes y sigas aquí, ya me voy a enfadar. Ya me va a cabrear un poco. Y nada, la semana el vecino vino, me trajo la rueda y me puse en movimiento para el sur de Angola. Angola es un país muy conflictivo también, ¿no? Por lo menos cuando lo pasaste en su momento. Ahora creo que está un poco más calmado, pero en su momento, cuando pasaste, era un país también en conflicto, no tanto como el Congo, pero... Sí, no, había habido guerra civil no hacía mucho y era difícil acampar porque había minas. Claro, y tú no sabes dónde está la mina, ¿no? Vas a poner la tienda, clavas la piqueta y sales volando. Entonces, fue difícil en ese sentido, que no podía... Tenía que ir de pueblo en pueblo pidiendo hospitalidad porque yo no podía acampar en cualquier lugar. Si te vas a un camino por ahí a mear, pues igual la has liado. Y allí en Angola... Curiosamente, en el 2006, ¿no? Lo comentas en tu libro, los Palancas Negras, ¿no? A quien le guste el fútbol seguro que lo sabe, consiguieron entrar al Mundial, ¿no? Entonces, el fútbol a veces es una forma, ¿no? De cambiar un poco, no sé si a la sociedad, pero sí la actitud de la sociedad en su momento, ¿no? Y en ese 2006, ¿qué pasó con el país, ¿no? Con ese país. Bueno, estaba viviendo una época de democracia y, como dices, el fútbol unía al pueblo, ¿no? Entonces la rivalidad entre tribus pues se mitigaba porque todos apostaban por el espíritu del equipo, ¿no? El equipo hacía como un pegamento, ¿no? Para que el pueblo estuviera más cohesionado. Y eso se vivía en las calles, corría mucho la cerveza Cuca, que era la cerveza local, y bueno, la gente estaba feliz, ¿no? Por una vez. O sea, literalmente el fútbol fue lo que unió. Sí, el Mundial, sí, la sí. clasificación de Angola Sí, para sí. el Mundial de Alemania 2006 fue lo que unió
al pueblo. Tal cual, la gente estaba esperando para cantar juntos, aunque luego se mataran, pero en ese momento estaban celebrando el Es gol. curioso, ¿no? Es curioso. Pasa un poco también como en Argentina, ¿no? Que los de Boca y River se pueden pegar a palos cuando hay una final importante, pero luego todos son fanáticos de Messi cuando ven el Mundial y todos se abrazan, ¿no? Los mismos que se pueden estar matando. Sí, luego... sí. Bueno, es así. Es curiosa Tú la puedes actitud. tener una rivalidad muy grande, pero si estás muriendo de sed, vas a tocar la puerta de tu enemigo a pedir agua. Después de Angola vino para mí uno de los países que me gustaría visitar ahí en África, mi país fetiche, lo confieso, que es Namibia. ¿Cómo fue Namibia? Pues ¿Qué te pareció Namibia? Creo que tuviste una serie de complicaciones y acabaste un poco hasta las narices de unos turistas allí y tuviste una serie de movidas importantes. No fue tan gordo, pero es que Namibia es un país de África muy fácil para el turismo, ¿no? Fue antigua colonia alemana, entonces llegan los alemanes a Windhoek, alquilan un 4x4, recorren el desierto, vuelven a casa, tienen su pedazo de aventura africana, con su atardecer africano, con sus jirafas, y bueno, pues está un poco demasiado masificado, ¿no? Las carreteras a veces te pasan muchos coches que van rápido, como si fuera aquello un rally, París-Dakar, y tú vas en bicicleta y ellos van tirando piedritas con los neumáticos sin darse cuenta, ¿no? Pero es un país fácil, ¿no? Que puedes volver a acampar. Los animales están un poco más recogidos cerca de las zonas de Tossa, agua, por ejemplo. en Tossa, en el norte, ¿no? Entonces, bueno, es un país fácil para viajar en bicicleta, salvo el calor, obviamente, ¿no? Allí conociste a los Imbas y a los Sereros. Cuéntanos sobre estas dos míticas tribus. Sí, son dos míticas tribus del norte de Namibia, completamente antagónicas. Los Imbas van en pelotas y los Sereros van con mucha ropa. No sabes qué es más sorprendente. Y bueno, los Imbas se dedican al pastoreo. Los Herero, sobre todo las mujeres, llevan vestidos como del siglo XVIII, como faldas, con mucho vuelo, con peinados especiales. Y ver eso ahí es como decir, wow, es carnaval y no me he dado cuenta, ¿no? Pero claro, entre sacar la cámara y disfrutar del espectáculo, yo prefería disfrutar del espectáculo. Y allí, estos turistas que comentaba, tú estuviste varios episodios de deshidratación, que estuviste pues con mucha sed ahí en caminos y se paraban a hacerte una foto y ellos seguían, ¿no? Sí, era el ser humano, ¿no? Yo lo veía... de algo. Sí, bueno, que muchos paraban, ¿no? Otros yo les paraba, pero me acuerdo de alguno que me veía, no decía nada, seguía con el coche y paraba a 200 metros, sacaba la máquina, el teleobjetivo, sacaba una foto y se iba. Y digo, tío, ¿ha sacado una foto? No sabe de quién, no sabe qué estoy haciendo, podía haberse parado, podíamos haber hablado. Y digo, han venido a África y siguen con las costumbres europeas de es un desconocido, yo no me acerco, pero es un bicho raro, puede ser un antílope o un ciclista, yo le voy a sacar una foto. Y me acuerdo incluso uno, luego me pasó también en Estados Unidos, curiosamente en Estados Unidos me acuerdo de algún coche que yo sacaba la botella y hacía como que no me quedaba agua en realidad, me pasa el coche, se para como medio kilómetro más adelante y digo, bien, me va a dar agua. Y cuando voy a llegar, arranca y veo en el suelo una botellita de agua. O sea, me quería ayudar, pero no quería relacionarse conmigo, no sea que yo fuera un terrorista. Qué barbaridad. Después, continuando con tu viaje desde Namibia, ya pasaste a Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica, que posiblemente es uno de los países que más ha sufrido con el apartheid. Cuéntanos cómo viviste allí toda esa experiencia, ¿no? ¿Aún siguen quedando restos de esa Sudáfrica colonial inglesa? Sí, hay, claro. Cuando yo recorrí, el blanco de repente volvió a aparecer, porque antes no había blancos, ¿no? En todos los países que yo había recorrido, el blanco era yo, o los misioneros, y ahí de repente el blanco no solo había proliferado, sino que era el jefe del negocio, de la gasolinera, de la hacienda, y el negro ya no era el dueño de la tierra, sino era el sirviente, ¿no? Y sí se notaba mucho o sea, era como un país
fuera de África. No tenía sentido eso en África. No digo, pero ¿cómo que el negro no maneja aquí el cotarro? ¿Quién es este blanco aquí que se hace cargo de todo? Y estaban muy separados, se relacionaban Sí, entre ellos. se relacionaban y empezaba a haber mejores relaciones, pero sí que estaba aquello económicamente, o sea, ningún blanco vivía en la calle, ¿sabes? Allí también estuviste en una casa de un matrimonio que tenía 30 niños, que se dice pronto, en su casa. Sí, también casualmente yo estaba viajando con un venezolano que había conocido en el primer proyecto, en Kilómetros de Sonrisas, en Maracaibo, y me dijo... Rubén, sí. Vino a la salida y me dijo, yo voy a pedalear contigo en África. Y de repente me escribe un día cuando estaba por Namibia, digo, ¿voy a llegar a Cape Town? Y digo, madre mía, pero es verdad, me había dicho que iba a pedalear conmigo. Y lo fui a buscar al aeropuerto y aparece con una azafata. Y yo, pero Rubén, ¿y esta azafata has ligado en el avión? Dice, es mi hermana. Y digo, ¿cómo te crees que voy a volar hasta aquí? Ella me ha dado billete gratis para volar hasta... Y yo, pero no sabía que tenías una hermana azafata. Ah, no sabes muchas cosas. Bueno, ¿cuándo empezamos? Total, que salimos a pedalear y paramos en el pueblito a pedir alojamiento en una casa y el hombre abre la puerta y tenía eso, 30 niños, era como una especie de orfanato privado. Y bueno, se encargaban de darles alimento, educación, todo. Y esa tarde me acuerdo que hice un pequeño espectáculo para ellos en el salón de casa. Y esos 30 niños era un orfanato en el cual las familias dejaban ahí a los niños porque no podían hacerse cargo de ellos. Sí, era privado, no era público, no había papeles, no había nada, porque querían, era con su dinero. Mañana podía llegar el dueño, el padre del hijo y llevárselo, ¿no? Porque no había papeles, no había nada. Ellos simplemente decían, mientras esté aquí, le vamos a dar de comer. Les hacían cantar, bueno, era un poco religioso, pero a fin de cuentas los chavales comían y dormían, ¿no? De allí pasaste ya a Lesoto. A Lesoto, un país también muy curioso, ¿no? Sí, porque está a más de 3.000 metros de altura. País de montañas. Mucho. Muy montañoso. Muy frío. Tiene la única, creo, estación de esquí de África. Yo dormí en el resort, era temporada baja, no había nieve, pero el dueño de la estación me dejó dormir en su casa y pasé allí la noche. Y de allí cruzamos ya a Mozambique, donde conociste a unas monjitas españolas muy tiernas, ¿no? Cuéntanos su historia. Era alguna hermana de Zaragoza y tenían un montón de proyectos sociales, ¿no? Así que, bueno, hice varios espectáculos para ellas. Y allí estas monjitas vivían, ¿eran de alguna orden en concreto o tenían su...? No me acuerdo de la orden, pero sí, seguro que lo eran. O sea, en Mozambique, un país donde España ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, y como la lengua es portugués, es más parecida, pues era fácil hacer cooperación allí, ¿no? Era fácil hacer cooperación. De allí pasaste ya a Tanzania. Uh-huh. Un país que en teoría se conoce por ser la cuna, ¿no? de la vida salvaje, ¿no? De los grandes parques como el Serengeti, el Okavango, el Okavango, perdón, el Masai Mara. El Masai Mara, sí, que estaba el Ngorongoro, eso, que yo me estaba liando ya con Botswana. ¿Fuiste a ver animales allí o pasaste así...? Bueno, los vi sin ir a verlos, ¿sabes? O sea, que me los encontré. Te los encontraste por el camino, hola, ¿qué tal? ¿No? Pero no fui... Solo fui a Etosa y en Sudáfrica fui también al Kruger National Park, que es enorme. Y en Tanzania ya los animales ya no me llamaban tanto la atención como para ir a ver leones enjaulados, ¿no? O sea que no. Y ir al Ngorongoro eran $100, creo, ¿no? Bajar al cráter. Así que me quedé en la ciudad que está al lado del Ngorongoro con unos cooperantes españoles, Manu, que era de Asturias, y hice un espectáculo allí. Qué bonito. Y volviendo otra vez a Mozambique y hablando de la vida salvaje, ¿no? Allí tuviste un encuentro con una serpiente. Sí, no sé si fue... Es uno de los pocos encuentros, ¿no?, que has tenido así. Tuve dos, sí. Una pitón que cruzaba, que estaba tranquila, acababa de comer, no iba a hacer nada. Y luego una mamba negra, sí, al norte de Mozambique, que esa se rebeló porque era un camino de arena, yo no sabía si lo que había en el suelo era una rama o lo que era. Era una mancha, yo iba
preocupado de poder pedalear, porque la bici se atascaba en la arena y a veces tenía que empujar, pedalear. Es como un número de circo, ¿no? Estás ahí en equilibrio. Y era una mamba negra, que es la serpiente más mortal que existe. Y cuando voy a pasar por encima de ella, sin saber lo que era, claro, ella dijo no. Y se levantó, unas abdominales muy potentes, ¿no? Se puso en vertical y iba a atacarme porque iba a defenderse. Y yo me caí del susto, me cayó la bici encima. Y yo creo que fue eso lo que me salvó, porque de repente la serpiente vio que yo era más bajo que ella, más pequeño, y se subió a un árbol que había, a una rama, y se escapó. Pero ella estaba dispuesta a luchar por su vida, ¿no? Y me hubiera matado en 2 minutos, porque esas serpientes te matan en 2 minutos. Y es que luego además me imagino el momento en el que te cruzas con eso y ostras, deberá ser una sensación. Sí, ese mismo día había visto una tarántula en el zapato cuando me lo iba a poner y un escorpión cerca de la tienda. Que tuviste... Sí, era mi día. Era mi día. De allí ya pasaste de, Mozambique, hemos dicho Tanzania, ¿no? Que lo defines un poco como la jaula de África, ¿no? Al estar ahí el Serengeti, el Ngorongoro, que sí, es la vida salvaje, pero al final es muy turístico también Tanzania. De ahí pasaste a Ruanda. Sí, hice una incursión a Kigali, fui al museo donde ocurrió, donde hay testimonio, ¿no?, de todo lo que pasó entre los Tutsis y los Hutus. Hice un espectáculo también en un colegio salesiano. Un poco ya mi finalidad era, pues vas a un país, vas a la capital, haces contactos y intentas hacer un espectáculo y continúas camino. También ir a las capitales era necesario a veces para conseguir la visa del siguiente país. ¿Nos puedes explicar un poco por encima, sin ser aquí nada experto, qué pasó? Porque seguramente quizás mucha gente no sabe qué son los Hutus, qué son los Tutsis y cuál fue el genocidio perpetrado allí. Ruanda era una colonia belga, ¿no? Entonces cuando los belgas dejaron aquello, dijeron, vamos a dejarlo la administración en manos de estos. ¿Y estos quiénes son? La verdad que ahora lo confundo, no sé si eran los Tutsis o los Hutus, pero lo dejaron en manos de los más atractivos físicamente. Creo de que los eran más, los Tutsis, Sí, creo que también. Los más altos, los más tal. Pero esos eran los menos numerosos. Entonces le das el poder del pueblo a los que atractivamente son mejores, pero son menos. Entonces, cuando los otros pudieron tomar el poder, se rebelaron y, claro, en África siempre ocurre, ¿no? Cuando una tribu tiene el poder, coloca en sus ministerios a su primo, a su hermano, un poco lo que ocurre aquí, pero un poco menos descarado, ¿no? Allí es descarado. Y el que llega al poder después sabe que ahora es su momento de colocar a su primo, y de vengarse. Entonces, se vengaron y, ocurrió aquella masacre terrible, ¿no? En 3 meses murieron más de casi 1 millón de personas o más, ¿no? Lo curioso no es tanto eso, sino que murieran a machete. Claro, tú puedes matar mucha gente con una bomba atómica, sí. Pero con un machete tardas un tiempo en matar a una persona. Entonces, claro, matar tantas es como que no duermes para matar, ¿sabes? Estás todo el día matando. Fueron 3 meses de infierno puro y duro en el que los Hutus masacraron a los Tutsis. Sí. Incluso a los Hutus, si no me equivoco, que veían mal que estos Hutus que se sublevaron mataran a los Tutsis. O sea, ahí iba todo el mundo contra todo el mundo. Bueno, eso que parece una locura está ocurriendo ahora entre Israel y Palestina. Quiero decir, ¿cómo puede ser que esta gente comparta el territorio y... No tiene sentido. Las guerras no tienen sentido y la lógica de todas las guerras es la misma. Es a un tío que se le va la cabeza y que como tiene el poder, pues los demás no tienen más que hacerle caso, no les queda otra, ¿no? O te rebelas o te sometes. Ya volviendo a historias un poco más alegres, ¿no? Porque al final tú eres payaso y siempre has querido dar sonrisas por el mundo, ¿no? Seguimos tu ruta por Burundi y por Kenia, ¿no? En Kenia tuviste un problema con un reloj, ¿no? Y una anécdota muy curiosa. Yo estaba viajando con un japonés, Kuro, en el 2007, que luego pasé por Japón en el 2011 y fui a verle, estuve en su casa y íbamos pedaleando, habíamos parado en un pueblito de nada, que eran 4 casas y había una especie de tienda que tenía té, teníamos las bicis afuera, tomamos un té, habían venido los niños del colegio y, claro... Éramos una atracción, ¿no? Porque sí, porque 2 blancos pedaleando por ahí, sales de clase y qué maravilla, ¿no? O sea, vas a verle, se vuelta un revuelo impresionante
Y cuando nos ponemos a pedalear, llevábamos 20 kilómetros y yo el reloj lo había atado al manillar de la bicicleta. Miro y digo, anda, el reloj no está. Y yo me cago en la mar. Ya era tarde. Ya era atardeciendo, me lo quitaron. Y nada, quedaba 1 kilómetro para el pueblo donde íbamos a descansar. Llegamos, encontramos un lugar para dormir. Le digo, Curo, me tengo que volver a por el reloj. Pero Álvaro dice, son 20 kilómetros para allá, 20 para volver. Y yo, me tengo que volver. Dejé todo, las alforjas, todo, y me fui pedaleando. Y era un camino peligroso, había asaltos a veces, ¿no? No era un camino para ir por bicicleta encima de noche. No. Yo era al atardecer, llegué al pueblo, no sabía qué hacer, porque claro, ¿a quién se lo pido, no? Enseguida apareció el jefe del pueblo, porque claro, era como raro, ¿qué haces por aquí? Yo estas horas expliqué en inglés, alguno hablaba inglés, mi reloj, siéntate aquí. ¿Quieres algo? ¿Una Coca-Cola? ¿Algo? Yo quiero mi reloj. Bueno, vale, siéntate. Ellos tenían que resolver ese problema porque era una mancha para el pueblo, si no, ¿no? Y esperé como 1 hora o así. Esperé. Digo, yo no me voy hasta que no venga el reloj. Esperé. Digo, me estoy jugando el volver de noche, ya verás, ¿no? Y de repente vienen con el reloj. Y yo lo tenía un niño, perdona, disculpa, no sé qué, todos los parámetros cambiados, ¿sabes? ¿No? Uh-huh. Yo, bueno, no pasa nada, yo puedo verle para darle las gracias o para que no me lo maten cuando me vaya, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Y dice, no quiere venir. Y yo, bueno, pues no le hagáis nada, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Bueno, ¿a dónde vas ahora? No, que tengo mi amigo esperándome a 20 kilómetros y dice, no, esa carretera de noche no la puedes hacer. Y yo, tengo que ir. No, quédate aquí, que te damos un lugar. Que no. Me fui. Una carretera muy peligrosa. Sí, a toda leche. Y de repente cuando estaba pedaleando vi a lo lejos como que salía una persona en mitad de la carretera, dando saltos, ¿no? Y digo yo, aquí ya, ahora he ido a buscar el reloj para entregárselo a este, ¿sabes? ¿No? Pero el reloj, la bicicleta, todo. Mi vida casi. Bueno, y cuando me acerco, estaba oscureciendo, no se veía bien, pero la persona esa que estaba saltando... Digo, hostia, tenía un montón de pelo y resulta que era un orangután. Era un orangután que iba por la carretera. Se volvió para adentro y yo llegué donde Curo y Curo, ya tengo el reloj. ¡Joder, qué bien! Y al día siguiente entramos a Etiopía. Es curioso, que se te cruce un orangután por medio por ahí. Bueno, era la hora de salir a... Y además con esos nervios que tenías allí, porque ostras, es brutal. Luego también, después ya de Kenia, ya pasamos a un país donde es deporte nacional tirar piedras. Sí, Etiopía. A los ciclistas. Etiopía es muy difícil, sí. ¿Por qué es difícil Etiopía? Porque los niños están acostumbrados a seguirte, a tirar piedras, no sé. Ellos lo hacen para el ganado también, ¿no? Tiran piedras para que la vaca no se mueva. Entonces tienen esa habilidad, saben que si tiran, asustan, pero no dan. Pero algunos dan. A un amigo mío le abrieron la cabeza. Le abrieron la cabeza tirando piedras. Sí. De hecho, le curó la familia cuyo hijo le había tirado piedras, ¿no? Al final. Pero es muy pesado. Otro amigo mío iba pedaleando y iba otro tío corriendo al lado de él, hablando normal, como sí, tal, bueno, vale, bien, bueno, vale, venga, ¿quieres algo? No, ok, hasta luego. Y cuando el tío se va... hace así y le arranca de la bicicleta las zapatillas que tenía por ahí colgando, ¿no? Y dice, pero... O sea, si hemos estado hablando, tío, ¿cómo me haces esto, no? A mí me tiraron hasta un bastón. ¿Te tiraron un bastón allí? Sí. O sea, Etiopía... Y luego me tuve que quedar en Addis Abeba 1 mes esperando la visa de Sudán. Hice varios espectáculos de clown, di un taller de clown en una escuela de circo local, Circos Fekat, y... Bueno, me fue bien, pero Etiopía en bicicleta no es recomendable. Allí hay una parte, ¿no? Una rama del cristianismo, ¿no? Que además es una rama muy curiosa, que es la Iglesia Ortodoxa Etíope. Uh-huh. ¿Dormiste en iglesias etíopes? Bueno, fui a visitar la Libela, que es unas iglesias al norte construidas sobre horadadas en la piedra, literalmente, ¿no? Y no dormí allí, las visité, pero sí, el culto, la devoción es enorme, ¿no? Es un país muy auténtico. Etiopía es de los países con una cultura
mejor preservada posiblemente. Que no fue colonizado más que por los italianos unos pocos años sí, en la Segunda Guerra Mundial. Y que dejaron el café, que es buenísimo. El café de Etiopía es buenísimo porque mezclas el grano de ahí, que es bueno, con las máquinas cafeteras italianas. O sea, el café de Addis Abeba es oro, el café. Después ya de Etiopía, ya pasamos al que posiblemente nos has adelantado antes, que es el país más hospitalario que te has encontrado, ¿no? Que es Sudán. Decimos mucho siempre, ¿no? Sudán es muy peligroso, Sudán es muy difícil. Puede que cuando yo pasé no había dos Sudanes todavía, no había el del sur y el norte. No estaba el del sur, ¿no? No, pero para mí sí, fue un país hospitalario, sobre todo recorrer el norte porque es desierto. Ya estaban los chinos construyendo carreteras y alguna persona que ha pasado por ahí me dice, uy, ¿cómo recorriste tú eso? Dice, ¿en serio? Ahora en carretera es difícil. ¿En serio que era arena todo eso? Digo, sí, era arena. O sea, era arena dura, pero era arena. O sea, recorrer eso en arena es mucho más complicado. Y beber agua del Nilo es lo que tenías, ¿no? No había otra, ¿no? ¿Algún ejemplo de hospitalidad sudanesa que quieras recordar que digas? Yo me acuerdo de llegar a un pueblo, no tener nada y aparecer un hombre trayéndome una cama. Trayéndote una cama. Sí. Porque ellos también dormían mucho en el exterior, porque hacía un poco más de fresco, sacaban las camas al exterior. Entonces un hombre trayéndome una cama, té, comida, sin poder hablar, sin decir nada. Que poco más y sacan toda la casa allí. Sí, o sea, no sé, Sudán. Luego tuve problemas, tuve que renovar la visa y me acuerdo en Jartum, en el consulado, ostras, me lo hicieron pasar mal, Para renovarla no querían. O sea, si te ven en el desierto te ayudan, si te ven en la ciudad se aprovechan. Que te den por saco, ¿no? Sí. Además, me imagino que también los nubios que están en el desierto, ¿no? Que es la etnia. Son los más hospitalarios, sí. Serán los más hospitalarios. Sí. Me acuerdo un hombre que llegué, pedí agua y me dijo, siéntate. Y yo, no, solo quiero agua. Y dice, siéntate. Me senté un rato a la sombra por educación y de repente veo que le dice algo a la mujer se va. Seguimos ahí conversando, ya no había más que hablar y digo, bueno, pues ya me voy a ir. No, espera. Y yo, joder, tío, no quiero ser brusco, pero es que ya me voy a ir. Y llega la mujer con unas bolsas, había ido al mercado y a los 10 minutos saca el té, aceitunas, queso, había ido a comprar comida. Por eso no me quejaba irme. Vamos, que en otros países te daban un hueco en su casa y ya está, pero es que aquí te daban la casa entera. No, o te dejaba la botellita de agua a 200 metros, o no paraba, o en fin, diferentes versiones de hospitalidad del ser humano, ¿no? ¿No viviste ninguna situación de peligrosidad en Sudán? Que dijeras, ostras... No, que yo recuerde, no. No, es curioso. Porque dicen... No, que va, es que no... No, que es curioso que no tuvieras ninguna... El único era el desierto, ¿sabes? Una vez se levantó un viento brutal y... O sea, es que la arena metérsete en los ojos, en los dientes, comer arroz con arena, o sea, son cosas que hay que vivirlas, ¿sabes? Eso es lo más desagradable. Ya después de Sudán, pasamos al último país de África, ¿no? Donde estuviste, Egipto, y donde paraste 3 meses, si no me equivoco. Sí, en el Cairo. A hacer tu libro África con un par, a redactar tu libro. ¿Cómo es Egipto? ¿Cómo viviste Egipto? Un caos, ¿no? Bueno, sobre todo el Cairo, ¿no? Tenías que ir pedaleando con escolta en algunos casos. Yo trataba de escaparme de la escolta, a veces lo podía conseguir, otras no. Y el Cairo al vivir ahí tanto tiempo, pues acabas conociendo un poco los barrios, la gente. Pero es un caos de ciudad, sí, es un caos. Y los egipcios son de los más pesados para venderte cosas, no les vale no. Tienes que enfadarte, son muy cansinos, son muy cansinos, sí, muy cansinos. Y allí hiciste tu libro, redactaste tu libro África con un par, ¿no? Todas las vivencias, que me imagino que las llevarías en un diario. Sí, yo escribo un diario y ahí, me dije, tengo 3 meses a escribir. ¿Y dónde te alojaste mientras? Porque, claro... Pues en varios sitios. Una persona me dejó una habitación, luego se iba, luego alquilé una casa de 4 habitaciones y le alquilé 3 habitaciones a la Embajada de España porque venía un grupo de rap
a dar un concierto y tenían que practicar y les salía más barato alquilar una casa que un hotel. Y se enteraron que yo andaba por ahí y les dije, pues tengo 3 habitaciones, tengo una casa para alquilar con 3 habitaciones, yo me quedo con una y tú pagas el alquiler. Así que haciendo hasta negocio, ¿no? Dos italianas que necesitaban una casa, les alquilé un cuarto. Así que, chao. La cuestión es aprender a sobrevivir, ¿no? Bueno, siguiendo con esa aventura, cambiamos de libro, y este sí que lo tengo aquí, donde termina el asfalto, ¿no? Este libro lo escribiste en Japón, ya cuando terminaste todo lo que vamos a contar ahora, que es tu ruta por toda Asia, ¿no? Lo terminé en Japón, pero empecé a escribirlo en Shanghái. Y no me dio tiempo a terminarlo antes de ir a Japón. Mi idea era escribir el libro del continente antes de dejar el continente, ¿no? Entonces, África antes de salir de África, Asia antes de salir de África y meterme en lo que ya era, para mí, Japón, pues no es tanto Asia, ¿no? No es continente, son islas. Australia, Oceanía. Bueno, pues quería terminarlo antes de ir a Japón, pero no pude y me tuve que llevar los deberes a Japón. ¿Cuál es la principal diferencia entre África con un par y este libro? Este libro es más extenso que África con un par. Yo creo que para mí este es uno de mis mejores libros. Y curiosamente es el que se está agotando. No sé si quedan 5 ejemplares. Y África son más aventuras cortas. Historietas, más historietas. Y este es más narrativo, más... Bueno, profundizo más en la descripción de las cosas que ocurren. Tu aventura empieza donde la hemos dejado antes, que es en el Cairo. Uh-huh. En el Cairo pasas de allí directamente, si no me equivoco, a Israel, ¿no? Sí, bueno, creo que crucé a ¿Jordania? Península del Sinaí. A la Península del Sinaí. Jordania, ahí estaban los buques que iban a la guerra de Irak, cruzando por el canal de Suez. Justo cuando tú estabas allí. Sí. Fui a Jordania, hice un espectáculo cerca de Amán y entré a Israel, que fue una de las fronteras más difíciles de cruzar, porque me abrieron todas las alforjas durante 2-3 horas buscando nada, pero haciéndome perder el tiempo. Fueron especialmente bordes también, ¿no? Bueno, sí, porque los israelitas con uniforme son bordes. O sea, es así, son muy prepotentes. No han hecho ningún curso de atención al cliente y no te tratan con cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues no. De hecho, viajando por el mundo, cuando encuentro israelitas y van en grupo, no es la mejor compañía. Siempre la lían, siempre van buscando lo más barato. Hay hostales que he visto en Argentina, por ahí, que pone no israelitas. O sea, prohíben a los israelíes. Sí, no quieren, porque saben que donde dicen que van a dormir 3, duermen 14, se van sin pagar, crean problemas. Viajando en grupo son un desastre. Y en cambio, solos son muy buena gente. Sí. ¿Y tú que pudiste estar en Israel en ese momento, te tocó vivir en algún episodio allí complejo? ¿Notabas cierta crispación en Jerusalén entre los musulmanes, los judíos? ¿Notabas todo ese ambiente? Es una olla caliente eso, ¿no? Se sienten las religiones que hay, cómo conviven. Hay en Jerusalén un mercado donde prácticamente cada calle es de una religión, ¿no? O sea, y se ve la mezcla, pero una convivencia pacífica. ¿Pacífica? ¿No? Sí. El problema es la política, no las personas. El problema es la política, no el pueblo, ¿no? Sí. Y ahí hice un espectáculo en Palestina, o sea, en una zona de palestinos, y fue uno de los espectáculos más violentos, ¿no? Porque los chavales estaban con demasiada adrenalina, ¿no? Tiraban alguna piedra también, ¿no? Y es porque es lo que habían vivido, ¿no? Lo que se vive mucha tensión, mucho conflicto, ¿no? Estás como demasiado con los nervios a flor de piel allí. ¿Te tocó vivir alguna escalada militar allí o afortunadamente...? No, solo se me ocurrió dormir en la frontera. ¿En la frontera con Gaza? Sí, pero... o sea, en la frontera que en tierra de nadie, donde no se puede dormir, se me ocurrió dormir ahí. Metí la tienda como en un hoyo, una especie de cráter, y a la noche escuché pasar un tanque y digo... ¿Tanque? Sí, digo, o sea... ¿Qué hago yo aquí, no? O sea, ¿qué hago yo aquí? Porque como encienda la luz, primero disparan y luego preguntan. Bueno, digo, pues nada, me he equivocado.
Pero era un tanque israelí, entiendo. Sí, entonces. un tanque israelí, estaban patrullando la frontera y yo ahí metido en el cráter. O sea, justo en la zona donde en octubre, el pasado octubre, pasó lo que pasó. No sé si así ahí, pero en la zona, o sea... no se puede dormir ahí en una frontera, no se puede. Y me quedé ahí. ¿Y en qué momento se te ocurrió? No, pues vas Una buena pedaleando, idea. ves una zona descampada, tal, y pues aquí. Y no te das cuenta que eso es zona caliente, ¿no? O sea, no había un cartel de prohibido pasar. Ya, Pero bueno. pero luego había un tanque por ahí. Sí, estaba dando una vuelta. Y después de eso pasamos otra vez a Jordania. Ujú. Sí, subir del Mar Muerto, salir por debajo del nivel del mar. Es curioso. Sí, Salir por yo he debajo del nivel pedaleado del mar. debajo del agua y encima del agua, ¿no? Y llegar otra vez a Jordania y ya ahí hacia Siria, que todavía no estaba en guerra. O sea, pasaste entonces Siria y allí también encontraste uno de los países probablemente más Sí, hospitalarios, increíble. Iba al mercado, compraba 2 zanahorias, quería pagar, se morían de risa, pero ¿cómo vas a pagar 2 zanahorias? ¿Sabes? Es que no tiene sentido, ¿no? Dame 4 dátiles y me ponían un collar ahí de dátiles al cuello para que me los llevara. Sí, muy buena gente. Además de lo bueno, de la buena que era la gente, también te impresionó mucho la gastronomía. La gastronomía siria es una de las mejores probablemente de Oriente Medio. Bueno, sí, la comida libanesa también, todo lo que es el Mediterráneo, porque, bueno, queso fresco, aceitunas, Aceite de oliva. aceite de oliva, hierbas, o sea, eso es oro. Y allí visitaste una ciudad, un lugar que ahora por desgracia no existe, que es la ciudad de Palmira, que se la cargaron Sí. el Estado Islámico, el Ajá. ISIS, no me acuerdo hace cuánto, pero hace 12, 13 años ahora, algo así. Sí, dormí, pues es una antigua ciudad que... De los nabateos. Que fue conquistada por Roma. Hubo un romance con la reina de Palmira, que era una mujer con muchísimo poder. Y todavía quedaban pues restos de murallas, de templos, columnas, y yo acampé ahí y dormí ahí en esa ciudad fantasma. Allí tuviste una anécdota muy curiosa con un cura. Sí, un cura que era un cura que hoy sería youtuber, ¿no? Porque era como muy modernillo, tal. Me pidió que le acompañara al hospital a llevar los regalos de Reyes a los niños y que le sacara fotos. Digo, estaba más preocupado por las fotos que por otra cosa. Me sentí un poco, digo, madre mía. Digo, Sí, influencer. Sí, no entendía muy Sí. bien este cura. Más el aparentar que el ayudar Sí, realmente. pero bueno, que igual hacía lo suyo, ¿no? Pero no me daba la impresión y me sentí un poco agobiado ahí. Allí también conociste a un monje, o un cura, no me acuerdo bien lo que era, que tenía un monasterio en medio del desierto, el monasterio de, a ver si lo digo bien, Marmusa al-Jabasi, o algo así se llama. Del que lo tenía- Marmusa, sí. Era el padre Paolo, que luego fue secuestrado Por y el Estado todavía, Islámico. sí, bueno, no se Por sabe ahí, nada sí, de él. por unos yihadistas. No se sabe nada de él. Durante un tiempo seguía las noticias, ¿no? Y era un lugar de paz, de descanso, recibía a cualquier persona. No se podía subir con la bicicleta, la tuve que dejar como 2 días ahí abajo. Y el hombre hacía misas en el suelo, misas informales, no obligaba a nadie a ir, solo pedía silencio a determinada hora del día, no había luz. Era un oasis en el desierto, ¿no? Y la verdad que fue muy bonita la experiencia allí y ya te digo, fue secuestrado y no se sabe nada de su vida. O sea, aún está desaparecido. Sí, no han encontrado el cuerpo. Joder. Y luego también este monasterio, creo que lo reconstruyó él, ¿no? Si no me equivoco. Había unas antiguas ruinas. Sí, él iba caminando y vio aquello y bueno, se sintió que ese era el lugar para hacer meditación y lo reconstruyó. Tenía como dos bloques, uno de mujeres, otro de hombres y ¿no? Fue juntaban, mixto al final. sí, se juntaban para comer, para meditar y luego se separaban. No te cobraba nada, si querías hacías una donación y siempre venía gente de todo el mundo allí. Y de todas las religiones, ¿no? Sí, no Es que había unas reglas. no solo se podía ir cristianos, sino que No. podían ir cristianos, Era musulmanes, una budistas, religión ateos. universal, realmente. Qué bonito, qué guay. Y luego ya, después de Siria, después de toda esa travesía por Siria, te toca pasar por el Líbano, por uno de los países que ahora mismo también está dando que hablar con Hezbollah y con todos los grupos terroristas que ahora están también contra Israel. Allí hiciste varios en campos de refugiados una serie de espectáculos para niños palestinos.
Fueron complicados, entiendo, fueron muy difíciles. Sí, un poco por la violencia que ellos estaban viviendo, ¿no? Que la transmitían en su expresión corporal, ¿no? Pero también ellos estaban siendo víctimas en el Líbano porque eran católicos. Imagínate, católico palestino. O sea, es como decir vegetariano que come carne, ¿sabes? No sabes por dónde pillarlo, pero eran. Y entonces se sentían, eran desplazados dentro de los desplazados. Y ahí estaban diciendo, bueno, somos católicos, ¿qué vamos a hacer? Sí, soy palestino, pero soy católico. Pues no te quieren ni los palestinos, ni los israelitas, ni no te quiere nadie. Y bueno, pues para esa gente hice el espectáculo. Yo siempre iba buscando lo más marginal. Conflictivos. Sí, lo más marginal. ¿Y ahí qué hacían? O sea, ¿qué te... Estaban desplazados, no tenían dónde vivir. No, pero, o sea, cuando tú diste el espectáculo, ¿te tiraban piedras? ¿Se subían? ¿Qué hacían? O sea... Bueno, eran como no tenían límites, ¿no? No entendían que esto era tuyo, que eso no. Eran invasivos de alguna manera, ¿no? No sabían. Necesitaban actividad, no podían estar sentados. Luego ahí también en el Líbano hay un árbol, ¿no? Que es muy típico, pero que desgraciadamente se lo han cargado prácticamente en todo el país. Sí. De hecho está en la bandera. El símbolo del Líbano. Pero bueno, yo recorrí la zona de las montañas, esquié, estuve en una estación de esquí porque un local me alojó en su casa y me llevó a esquiar. Entonces estar esquiando en el Líbano era como bastante espectacular. Creo que tengo algún vídeo en YouTube esquiando. Y bueno, llegar hasta la estación de esquí en bicicleta era como curioso, ¿no? Digo, wow, esto aquí pedaleando y es como un triatlón de altura, ¿no? Después de eso te vas a Turquía y a Chipre. Sí, me fui a Chipre. Una parada curiosa, cuanto menos. Bueno, es que... Volver a Europa, ¿no? Al final. Sí, pero me fui al lado de Asia, del Bósforo, ¿no? De hecho, no fui a Estambul, fui directamente más... O sea, fui a Estambul, pero tenía un problema con la bicicleta. Tuve un accidente saliendo de Turquía. Un coche iba en dirección contraria, me atropelló. Y tuve que volver a Estambul y el mismo hombre que me había dado COS la bicicleta me envió, que había venido al Cairo a sustituirme aquella con la que había recorrido África, me trajo una nueva, grabamos un documental que se llama La velocidad de las mariposas y esa bicicleta nueva, a los 2 meses un coche me atropelló. Entonces tenía que cambiar el cuadro, me mandó al mecánico con el director del documental para que me hiciera otras preguntas que se había olvidado hacerme en el Cairo y volví a Estambul para cambiar el cuadro de la bicicleta, pero era invierno y entonces por eso me tuve que ir a Chipre a esperar durante un mes a ver si bajaban las temperaturas en el continente. ¿Y cómo te atropellaron allí en Turquía? Bueno, yo iba por una especie de autovía que se podía ir en bicicleta y venían 2 carriles en cada dirección y en mi dirección pues venía una furgoneta por el Arcén en marcha. Y digo, pero ¿esto qué hace aquí? ¿No? O sea, era una carretera como con vallas, no había acceso. Pero te digo que se podía ir en Trabzon, al norte. Y bueno, venía la furgoneta, yo la vi y me salí al primer carril que tenía a mi izquierda, viendo que no venía ningún coche, y me voy por mi carril y de repente la furgoneta tenía detrás un coche y el coche solo se le ocurre adelantar a la furgoneta en dirección contraria por la autovía, en el primer carril. Mala suerte, o sea, mala suerte de una combinación de que uno vaya por el lado contrario y otro también y lo quiera adelantar por el carril contrario. Y no asomó el morro a ver... No, salió. Si en vez de venir yo vino un coche, se mata. Entonces salió y me golpeó, debió ir a 20 por hora, 30 más o menos. Yo pude solo girar la bici y dejar para el choque la parte de atrás, la rueda de atrás, las alforjas que hicieron un poco de airbag. Y me chocó, me tiré al suelo, me pasó, yo quedé en el suelo, el hombre a unos 20 metros abrió la puerta a ver si estaba vivo y al ver que estaba vivo arrancó y se iba. Yo tenía la cámara de fotos muy cerca en el manillar, saqué la cámara y hice que le sacaba una foto, yo creo que no quité ni la tapa de la lente, pero el hombre al ver la cámara se paró y volvió. Claro, cuando ya le pillan ya sí, no... Y entonces yo tenía un teléfono satelital que había conseguido en África, que la historia la cuento ahí en el libro, y llamé a la Embajada de España, llamé a una amiga que tenía en Estambul y mandó a la policía, vino la policía y me dice, bueno, nada, vamos al hospital, ¿no? La bici estaba tocada, ¿no?
Y me dice, pero este coche, el de la policía, es muy pequeño, no podemos llevarte aquí. El coche del que me atropelló, que estaba ahí, era una especie de ranchera. Dice, mete la bici y todo en el coche del hombre este y vamos al pueblo. Oye, o sea, ¿tú quieres que yo meta la bicicleta en el coche del que me acaba de atropellar? Digo, mira. Va a ser que no. No, tráete otra cosa. Y tuvimos que esperar hasta que venía una furgoneta de la policía, metimos la bicicleta, todo. Fuimos allá y nada, y me busqué la vida 2 días en el pueblo. Soldé la bicicleta para poder seguir, pero como estaba tocada, pues vino al final el mecánico. Que este mecánico, Jerón, trabajaba en la tienda de bicicletas de Barcelona que me estaba apoyando, vino al Cairo a traerme la bicicleta, vino a Estambul a repararme la bicicleta y después se volvió a Holanda a vivir. Abrió una tienda de bicicletas y cuando yo estaba pasando por Holanda y me quedaba un año para terminar la vuelta al mundo, la bici que tenía en ese momento estaba destrozada y él volvió a armar otra bicicleta para mí para terminar la vuelta al mundo. O sea, ese mecánico fue como... Vamos, ha sido como tu escudero. Sí, iba a donde casualmente me lo encontraba y digo, hostia, ahora tú otra vez, Jerón, vas a arreglarme la bicicleta. Y dice, pues sí. Después de Turquía pasamos ya a Asia, ¿no? Directamente. Bueno, Turquía también ahí está entre Europa y Asia, pero pasamos al continente asiático, en Georgia, Azerbaiyán. Visitaste todos esos países. Y una de las cosas que dices en tu libro que te choca mucho, ¿no? Es que allí las mujeres son muy guapas, pero a la vez también deshacen su sonrisa poniéndose dientes de oro. Explícanos esta tradición o qué es, porque me pareció curioso cuando... Sí, en esa zona, bueno, no es que sean muy guapas, pero simplemente pues, las mujeres deciden... O visten muy bien o... Sí, deciden quitarse dientes y ponérselos de oro, ¿no? Entonces, cuantos más dientes de oro tengas, pues mayor prestigio tienes, pero físicamente es un desastre, porque tú veías una mujer en una tienda, le hacías reír, cuando sonreía querías irte, ¿no? Porque dices, ¿qué hago aquí? Hasta luego. Después de Georgia pasas por Armenia. Sí. Y Armenia es uno de los países más curiosos, probablemente, de este continente, porque es un país en el cual se dice que aterrizó, o sea, que en el, no sé cómo se llama el monte. El monte Ararat. En el monte Ararat, el Arca de Noé. El Arca de Noé, sí, que está hecha con cedro del Líbano. Del Líbano. Sí. Bueno, sí, es un país que tiene esa historia. Son primero países en ser cristiano, ¿no? Sí, oficialmente. Con muchas tradiciones históricas, pero que ahora mismo pues, no está viviendo un momento de la historia pujante, ¿no? No le toca ahora ser protagonista de la historia. Y luego ya fuiste a Azerbaiyán para cruzar también uno posiblemente de los países más hospitalarios, ¿no? Tuviste un problema muy grande en la frontera, en la frontera entre Azerbaiyán e Irán. Cuéntanoslo. Yo creo que fue el momento donde tuve que desarrollar todas mis habilidades, incluso algunas de las que no sabía que era capaz, como ser manitas, que yo no tengo muy buenas habilidades con las manos, salvo para hacer malabares, pero tuve que reparar una cosa que es lo más importante cuando viajas, es el pasaporte. Si tú pierdes el pasaporte, eres un sin papeles. Y cuando salía de Azerbaiyán a Irán, el policía de Azerbaiyán, después de haberme invitado a comer y todo eso, al sellarme el pasaporte sin querer, lo rompió. Se despegó las tapas de las hojas y me lo dio así. Y yo lo veo que están las hojas sueltas, pero tampoco le di importancia. El pasaporte está íntegro, tampoco pasa nada. Pero no sé por qué intuí que podía darme un problema. Me lo metí en el bolsillo y fui hacia Irán. Eran como 500 metros de tierra de nadie, pedaleando. Y cuando llegué a Irán, estaba el policía durmiendo la siesta. Le desperté, lo cual no debió ser buena idea. Vio el pasaporte y nada más cogerlo en las manos y ver que las páginas estaban sueltas, me dijo, esto está roto. Y le digo, a ver, tampoco te puedes poner muy purista con el lenguaje, porque tú estás hablando inglés, él está hablando inglés, ninguno es la lengua nativa y no vas a poder decir broken, it's not broken, it's almost broken. No está roto, está casi roto, pero tío, vale, y encima no he sido yo, fue el policía, ¿qué te voy a contar? Me dice, no, así no puedes entrar a mi país. Y yo, ¿qué? No. Salió, recorrió el camino, llamó al policía de Azerbaiyán, se encontraron y no sé qué hablaron ni en qué idioma, pero sé que le devolvió mi pasaporte al policía de Azerbaiyán y el policía me dijo, ven. Y me volví otra vez a Azerbaiyán. Ya tenía la visa de salida y me dice el tío,
tienes que conseguir un pasaporte nuevo. Y yo, pero vamos a ver, en Azerbaiyán no hay embajada de España, yo no puedo ir. No tengo visa de Azerbaiyán, estoy ilegal en Azerbaiyán. Si me has puesto el sello de salida. Aparte lo has roto tú. Tengo que ir hasta Georgia, que es otro país más allá. ¿Cómo atravieso yo uno y otro para llegar a la embajada? ¿Cuánto tardo en conseguir? Y otra vez para caer a tomar por el saco. Me fui debajo de un árbol a pensar qué hacer y cogí pegamento. Pegamento. De reparar los pinchazos. No, ni siquiera. Le puse, me senté encima media hora, abrí, digo, pues ya está, digo. O sea, ahora el otro sabe que está roto, pero no sé, yo volví a no me puede decir nada. Volví a Irán, estaba el policía otra vez echando la siesta, le desperté, y me mira como diciendo, ya qué rápido eres, ya has ido a Georgia, has hecho el pasaporte y has vuelto, pero ¿cómo es esto? Le digo, take care, ten cuidado, ¿ok? Open it carefully, háblelo con cuidado, porque está bien. Ahora, si tú lo rompes es tu problema, tómalo. Lo abre, lo huele, sonríe, porque olió el pegamento, y me pone el sello y dice, bienvenido a Irán. ¿Has comido? Y yo, hace 4 horas ahí en Azerbaiyán. Ven para acá, me invita a comer. Y dice, ¿dónde vas a dormir hoy? No lo sé. Bueno, sígueme. Le sigo en coche, vamos al pueblo, va a un hotel, dice, aquí, $20. Y yo, no, es muy caro. Joder, vamos a otro hotel, aquí, 15. No, es muy caro. Vamos a otro hotel, aquí, $10. Y no te preocupes, ya lo pago yo. Me pagó el hotel. ¿Te pagó el hotel? Y se fue. Digo, madre mía, de no poder entrar al país, a que te invita a comer el policía, te pague. Y digo, vaya día. Y aún no había terminado el día. Me voy a la habitación, meto la bicicleta y a las 11 de la noche el de la recepción. ¿Pasaporte? Yo, ¿cómo que pasaporte? En Irán hay que dejar el pasaporte en la recepción. ¿En los hoteles? Sí, digo, no te voy a dejar el pasaporte. ¿Cómo que no? No te lo voy a dejar porque esto me ha costado hoy un dolor de cabeza. No te lo voy a dejar. Llama a la media hora con 2 policías de Irán con mucha mala leche que me querían sacar el pasaporte. Le digo, no, te acompaño a hacer una fotocopia. 11 de la noche, está todo abierto en Irán. Salimos a la calle, encontramos una fotocopiadora, hacemos la fotocopia, no sé quién la pagó, yo no, el policía tampoco, yo creo que el de la tienda perdió el dinero. Volvemos al hotel, le dejamos la fotocopia, me voy a la habitación, 12 de la noche, digo, vaya día. Otra vez, suena la puerta. Abro el del hotel con una bandeja de comida, pidiéndome disculpas y dándome de comer. Y yo, no, digo, no quiero comer, yo he comido ya demasiado hoy, estoy muerto. Voy a dormir. 1 de la mañana. Otra vez la puerta. Y yo, ¿qué pasa, tío? Vaya día. Abro y era un profesor de inglés que estaba con sus alumnas haciendo un viaje de instituto y que las alumnas querían practicar inglés conmigo. Y luego ahí también en Irán te pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que te hospedas en una casa de un anfitrión ahí iraní y resulta que vas con él a por heroína. ¿Cómo es eso que en medio de un régimen islámico y totalitario vayas a por heroína? Yo para dormir muchas veces usaba una página web que se llama Warm Showers, que es ducha caliente, que es una organización gratuita, entonces el que quiera se apunta para bien ser alojado o para alojar, ¿no? Entonces yo lo usaba para ser alojado y escribía y había gente que te contestaba y te decía sí, veías las referencias que el hombre o la persona había alojado a otros ciclistas, entonces, bueno, era de fiar. Y este hombre había alojado a más ciclistas y digo, bueno, pues le escribí, me dice, ven. Llegué allí, cuando llegué el hombre estaba bastante nervioso y me dice, mira, tengo que ir a hacer una cosa, entonces deja la bici y acompáñame. Y yo, ¿me puedo duchar? Dice, no sé, vamos. Y cada vez estaba más nervioso, vamos en coche por la ciudad y el hombre me dice, mira, te tengo que contar, yo soy heroinómano. Y yo, ¿cómo? Sí, soy heroinómano y tengo que ir a por una dosis. Así que fuimos a una parte de la ciudad un poco extraña. Le acompañé, vi que había unos yonkis preparando una dosis y me salí, digo, esto no es para mí. Digo, madre mía, ahora, como este hombre no me lleve a casa, yo no sé dónde tengo la bicicleta, no sé dónde estoy viviendo. O sea que espero que le vaya bien la dosis. Y nada, salió mucho más relajado y tal, perdona, tal, es que tengo un problema y yo sí, ya lo veo ya. Así que nada, fuimos a su casa a cenar y al día siguiente me fui. Digo, esto de Irán cada vez se está poniendo más complicado, a ver qué pasa mañana, ¿sabes? Luego también hay una tradición muy curiosa en Irán que se llama el tarot. Es una costumbre que yo no conocía, que significa que cuando vas a pagar el hombre de la tienda te dice no pasa nada, ¿no?
Entonces tú insistes, no hombre, pero ¿cuánto es? Y él te dice, no, bueno, Alá me lo devolverá por duplicado. Y tú insistes otra vez y el hombre te cobra y ya está, ¿no? O sea, es un poco pesado, pero es como lo hacen ellos. Pero yo no lo sabía, así que yo iba a la tienda, ¿cuánto es? No, no pasa nada. Y yo, ¿cuánto es? Que no, Alá me lo devolverá por duplicado. Y yo, pues nada, suerte. Y me iba. Entonces durante mucho tiempo pues no pagaba. Hasta que me di cuenta pues que eso era una tradición, me lo explicaron y ya pregunté por tercera vez y empecé a pagar. Después de estos maravillosos países tan complejos, ¿no? Maravillosos y complejos a la vez, visitas los Stan, ¿no? Turkmenistán. Turkmenistán, tuve 5 días para cruzarlo, Uzbekistán y Kirguistán. Sí, bueno, son los países por donde pasa la ruta de la seda, ¿no? Marco Polo, ciudades como Samarcanda, llenas de hermosos edificios. Y bueno, gente que eran antiguos países de la Unión Soviética y ahora están intentando encontrar otra forma de vida, ¿no? Pero son países muy, muy pobres, ¿no? Donde hay muy poca infraestructura, donde dependía completamente de Rusia y ahora pues están abandonados. O sea, la gente está deseando casi ir a Rusia a vivir. Y allí conseguiste hacer uno de tus sueños, ¿no? En bicicleta, que era la ruta de Karakorum, ¿no? Así es, después de conseguir la visa de China, que no fue fácil, la conseguí en Uzbekistán, y llegué a Kirguistán y ahí entré a China, a Kashgar. ¿Y cómo la conseguiste? Bueno, la conseguí porque averiguando que hacía falta un billete de avión, 3 noches de hotel, entonces reservé todo esto y luego lo cancelé, ¿no? Pero una vez que tienes la visa ya está. Cuando entras por tierra no se ponen a preguntar, pero usted no venía en avión, iba a dormir en tal hotel, tienes la visa y ya está. Entré y de Kashgar mi idea era bajar hacia Pakistán. Entonces tenía que llegar a una ciudad, creo que era Tashkurgan, desde donde no te dejaban pedalear a Pakistán, te tenías que meter en un autobús chino, pagar, obviamente, y el autobús hacía el paso de la frontera, el Kunjera Pass de 4.600 metros, y de ahí te dejaba en la primera ciudad pakistaní, Sost, y ya podías recorrer. Pero yo quería subir ese paso por mis medios, no me dejaron, insistí, no me dejaron, bueno, metí de mala gana la bici en el autobús, y cuando llegamos arriba, era un autobús escoltado por un jeep del ejército. La gente se bajó, pues algún turista, a sacar foto. Yo aproveché para sacar la bici del maletero, las alforjas, y me negué a volver al autobús. Y el policía chino, pues enfadado, pero vamos a ver, yo tengo que llegar a Sost con 30 pasajeros, no me puede faltar uno. Y yo, ese es tu problema. Ahora esto es Pakistán, tú aquí no tienes autoridad. Déjame en paz. Y chao. Así que se fue el autobús y yo bajé solo pedaleando del Kunjera Pass por una zona que no pasaba nadie. Y cuando llegué a Sost, 2 días después, el policía pakistaní no se enfadó, sino que su primera pregunta fue ¿quieres té con leche o sin leche? Esa fue su primera pregunta. Yo, sin leche, por favor. Así que bienvenido a Pakistán. Ya la última pregunta que te hago en esta entrevista. Luego fuiste a Nepal. Bueno, sí, de Pakistán. Bueno, a la India. India fui a unos templos, ¿no? Sí, Dharamsala, a una gurdwara en Amritsar, que es la sede de los Sikh, la religión Sikh. Y luego entré en Nepal y ya era el año 2009, que llegaba la Navidad del 2008 al 2009. Ahí coincidí con Daisuke Nakanishi, un ciclista japonés que llevaba 8 años viajando por el mundo. Lo había encontrado en Alejandría, en Egipto, en el 2007, y nos volvimos a ver en Nepal y pedaleamos juntos unos días hasta Katmandú. Y allí tuviste una historia muy curiosa, una historia realmente increíble, ¿no? Parece sacado un cuento de ciencia ficción, ¿no? Porque hiciste el trekking hasta el campo base del Everest, ¿no? ¿Pero con quién lo hiciste? Bueno, ahí conocí a 2 ciclistas holandesas que iban en bicicleta. A mí me gustaba una de ellas, pero ocurre que eran pareja, ¿no? Así que era difícil entrar ahí en esa relación. Pero una de ellas, esta chica, también le gustaba yo y al final estuvimos tonteando y ella se planteó la posibilidad de dejar a su compañera y seguir conmigo de viaje. Entonces, bueno, de momento hicimos un trekking sin bicicleta, caminando ellas 2, Nakanishi, el japonés, ¿Que no y se yo. duchaba? No, el japonés no. Hicimos los 4 un trekking al campo base del Everest,
volvimos a Katmandú y ahí yo estuve esperando a ver si ella se decidía a seguir conmigo o con la otra y me dijo, déjame pensarlo, vete y ya veré qué hago. Entonces, bueno, me fui pedaleando, esperando abrir el email y que me dijera, ya está, voy a verte o no, no sé qué. Y no llegaba, hasta que un día en un cibercafé abrí y me dijo, no puedo, voy a seguir con ella, así que chao. Y yo, wow. ¿Te dolería eso? Sería Sí, doloroso, sí, porque bueno, tenía cierta esperanza, llevaba viajando Solo mucho tiempo. Casi 4 años, había visto otros ciclistas que encontraban pareja en el camino, yo no, yo pensé que lo ideal era viajar con pareja, no lo sé, lo tenía como idealizado y ahí podía haberse dado, pero al final no se dio y bueno, en contra conseguí la visa de Bután y poder recorrer Bután en bici, que fui una de las pocas personas en el mundo que lo ha hecho. Pero esa será otra historia. Esa será para la próxima vez que nos veamos. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Un placer de estar en este podcast al que auguro muchísimo éxito. Nada, como siempre sabéis, tendréis aquí todas las redes sociales aquí abajo en la descripción, también tu web, por supuesto. Así que, como siempre os decimos, aventureros, que los vientos os sean favorables en vuestras futuras travesías. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Y si el viento sopla de cara, apretar los dientes.